vendors past to find Alex Hunter. This I pledge you on my honor as a Roman. Oh, that's what he's got! A scorpion! The winning...
Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Han sido los Ramones. Ramones for you. Cierto. ¿Qué tal, amigos del Sim Racing? Sean todos bienvenidos a una transmisión más de Ramones Oval Televisión. Como es costumbre, estamos con la Virtual Oval, un clásico de todos los domingos con la 7ª jornada desde el circuito de Bristol. Y déjenme darle la bienvenida, por supuesto, porque acá yo soy un invitado y el que manda y el que pone el pecho a la bala aquí es el señor Manolo Matau. No, sí, Manolo matado, pero que no muerto, pero no estoy de acuerdo. Aquí, bueno, es un placer estar aquí un domingo más con tu compañía en una transmisión más de la Virtual Oval, de la clase A, estar aquí con todos los amigos que nos vienen acompañando habitualmente ya, tras las tardes de los domingos, pero el lujazo es para mí, y usted lo sabe, señor Cejas, el tenerlo aquí dirigiendo de la P a la PA. Lo que pasa, yo solo soy un aprietabotones por aquí y yo me dejo llevar por la buena senda que usted marca pues todas las tardes de los domingos. Felicitarle, por cierto, estamos en Bristol, pero usted trae a Bristol bien reciente en la cabeza porque estuvo defendiendo los colores de la Orden Ramoniana el miércoles pasado en el Split Pro en el Split Pro de la Virtual Oval y además he estado repasando cada un saltito importante y ahí está en el top 13, así que muy bien, dejando el pabellón claro y supongo que tendrá el circuito más que aprendido para contarnos esto que la Virtual Global llama la batalla en el anfiteatro de Bristol o algo así, ¿no? Exactamente. Sorprendido por lo que fue la carrera del miércoles. En las dos categorías no hubo tantas banderas amarillas como sí estaba repasando. Tuvimos la temporada pasada, la temporada 1 2021, 18 neutralizaciones. Fue una carrera larguísima. Esperemos de hoy tener un poquito más fluido. Y en pos del espectáculo, ¿no? A veces sí son necesarias algunas banderas amarillas, pero en su justa medida. Sí, antes cuando has recordado esa cantidad de amarillas, me has dejado temblando las piernas y fría la cena. Pero bueno, esperemos que hoy los chicos estén dispuestos a portarse bien, ¿no? Y bueno, y que sobre el hormigón de Bristol nos den un buen espectáculo. Hoy tenemos, creo que andan por ahí 22 pilotos y si no me equivoco hay alguna novedad, ¿no?
Exactamente, estamos con algunos debuts de lo que es un campeonato apasionante en cuanto a la puntuación. Tenemos 6 pilotos en 10 puntos apenas. Está bien que el campeonato tiene 7 fechas, pero igual, comparándolo con los otros que se están disputando en la Virtual Oval, este en particular es el más parejo que tenemos. Y respecto a lo que mencionabas de debut en lo que está haciendo la noche de hoy, tenemos a Fer Rodríguez, Exacto. piloto de Iberia, debutando con el número 181. Y mirá, y está teniendo de spotter a nada más y nada menos que Kevin Adam. Oh, qué noticia. Usted tiene siempre información privilegiada. Bueno, Y es un gustazo. eso habla mucho de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque si tu spotter es Kevin Adam, atento, atento, ¿eh? Vale, no, es una buena noticia porque todo es bien sabido que el señor Kevin Adam es nuestro máster, por el que tenemos cierta predilección como piloto de oval, así que para mí por lo menos personalmente es una buena noticia saber que este Fer Rodríguez, que debuta hoy aquí en Bristol y que tiene 3200 de e-rating, pues va a estar acompañado por el señor Kevin Adam. Ahí tenemos la general que comentabas antes, el amigo Ari, la podéis ver en pantalla y ver cómo el piloto del Lucky 2, Aragonés, Albrecht, Lamperti, bueno, cómo están en un puño, ¿no? Es decir, que creo que hasta el Canter, como decías, están apretaditos, ¿no? Hasta Ine La Costa, 161, pero luego, bueno. Tenemos al Pañez, al Huracán, a Varela, a Otto. Es decir, la cosa está muy interesante. También tenemos al hermano Adrián Spiri ahí preparado al asalto del top 10 en una posición 12 bastante interesante. Así que, y no nos olvidemos tampoco de Joaquín Moratalla, el Sensei, que está en la posición 18. Así que ahí tenéis las clasificaciones. Cerramos. Creo que por ahí va todo ya preparado, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, ya tenemos a los autos en la calle de boxes, van a dar 2 vueltas. Recuerden, toda pista con menos de 1 milla son 2 las vueltas de calentamiento que tienen, así les da la oportunidad de hacer lo propio con los neumáticos, que entren bien en temperatura y esté todo dispuesto para cuando se venga la velocidad. Manuel Lange, pole position, gran resultado. Ya habíamos visto algunos chispazos de este piloto y acá lo está concretando con un gran tiempo clasificatorio. Y segundo, otro, ¿no? El polaco Martin Steinbichler, que la carrera pasada tuvo mala suerte, estuvo involucrado en un accidente, sino también hubiese tenido un gran resultado. Después, puntero del torneo, Juan Aragonés, con Lautaro Lamperti, el único que ha ganado 2 carreras en esta temporada. El amigo, el pandereta, José Ine La Costa, posición 5 para él, con Aaron Masperro. Atención, un piloto de mucho nivel, Aaron, está haciendo, me parece que estaba anotado, pero es la primera carrera que está corriendo por aquí. Correcto. Bjorn Redejase, posición 7º, con el joven maravilla Tobias Canter, posición 8 para él. Lucas Dávila, el argentino, con Pablo Schofer, 9º y 10º son ellos. El veterano Wolf Dietrich Otto, posición 11, con Adrián Spirich, posición 12. Más atrás tenemos a Driesenberger, Jalverillo García, Joaquín Moratalla y después ya los que no han registrado tiempo clasificatorio: Alpañez, el debutante Fer Rodríguez, el Huracán Fer, Gabriel Cantú, otro piloto del Pandereta, Andreas Hermi, Sven Aldrich y Jonathan Bell, que no sé si lo tenemos, sí, lo tenemos en el servidor. Son los 22 protagonistas de esta hermosa noche en el Valle del Trueno, en Bristol. Muy bien, pues ya usted me ha dado pie para nuestro momento avestruz, dedicado a estos señores que han sido más comedidos. Ahí lo tenemos. Aunque no sé si estar atrás conviene tanto, ¿eh? Una pista donde no hay dónde escapar, es mejor estar adelante porque por probabilidad, ¿no? Es más fácil o menos probable que te encuentres un coche adelante si tenés menos coches adelante. Así, pero bueno, pero el avestruz hay que sacarlo, que tiene que estirar las piernas. Así que vamos a ir preparando también a Hilario, que no se nos duerma, ya nuestro lanzador oficial, y como estamos viendo y como bien decía Ari, Pacecar tirando, 2 vueltas que íbamos a tener, Lange que ha marcado mejor tiempo, Martín, ¿te acuerdas que empezó a correr la semana pasada para complicarme mi existencia? Luego Lamperti, Aragonés, el líder actual de la general, y vámonos con Hilario.
guardar, qué fácil es cantar. Pues ahí está, como es habitual ya en la RO TV, Hilario Cortés lanzando la primera bandera verde, lanzando la carrera y a ver, que ya creo que ha habido lío por ahí. Muy pronto, sí. Empezamos a contar, nos ha pillado colocándonos a todo, cambiando los botoncitos y bueno, vamos a ver, porque voy a buscarlo inmediatamente. Involucrado está Andreas Deisenberger, Pablo Schoffer, el piloto del Team Mazinger, pero vamos a ver si podemos localizar lo que ha sucedido realmente. Vamos a buscar el dron inmediatamente. Vamos a ver. Creo que ahí lo encontré. Si querés te puedo dar la pista de dónde está. Vamos a ver, voy a lanzar el dron, a ver, porque aquí estamos viendo el golpe más adelantado. Uy. Schoffer, el primero que encuentra la pared, se viene para abajo, donde está Dávila, y ahí se genera la pérdida de control. Y los que vienen por atrás, como suele ocurrir aquí en Bristol, se les hace difícil de esquivar. Vamos a ver otra vez, repetición. Dron sobre el coche de Schoffer. Se le ha ido el coche, por lo que estoy viendo. Y luego, va. Ahí lo estamos viendo, creo que sí, ¿no? Como bien decía, Pablo Schoffer. A ver si tengo otra cámara, un poquito más aérea, se la mandamos, pero sí, creo que es, como decía Pablo Schoffer, ahí lo tenemos, se le va el coche, aquí una buena toma. Y luego, pues siempre los daños colaterales. Vamos a ver, el Sensei libró, pero el coche blanco que no termino de ver el dorsal, le ha dado a decir que ha habido, que creo que ha sido Andreas Deisenberger, el otro implicado, Sí. el que le ha golpeado. El huracán creo que ha librado por ahí, lo estamos viendo pasar. Así que volvemos al directo, que aquí las cosas van rapiditas, ¿eh? Ojito. Exacto. Deisenberger, por supuesto, realizando reparaciones igual que Schoffer, los más involucrados con daños. Dávila, que tuvo ahí un roce haciendo una parada temprana, igual poquito tiempo, trata de no perder la vuelta. Lucas no pareció muy fuerte, pareció más de costado el golpe que tuvo, pero lo importante, que no se acumulen la cantidad de daños que uno puede llegar a tener aquí en Bristol, Manolo, porque al ser el pit lane tan corto es difícil de realizar las reparaciones. Y ojo, sí, enseguida se pierde orden, pero yo creo que ha habido, aparte, gente por detrás, como Andrea Herman, el huracán Fer, que creo que han tenido que entrar también a reparar. Fer Rodríguez está dentro, es decir, que el golpe que hemos visto ha sido Schoffer, luego Deisenberger, pero por detrás creo que ha habido también un poquito de lío. Así que volvamos al directo, el Pacecar tirando, vamos a ver si pueden recuperar, pero de momento siguen 3 coches en sus cajones. Fer Rodríguez, Pablo Schoffer y Andrea Deisenberger. Lanzamos ya con Joy. Ahí tenemos el verde entonces en pista. Lange continúa en la punta de la carrera cuando tenemos otro golpe atrás. En esta oportunidad Red Haase es el involucrado con World Dietre Otto, ¿puede ser? Sí, es el coche verde. Vamos a verlo, dron en camino al coche de World Dietre, que es el 30, vamos a ver qué sucede. El coche 30 de World Dietre Otto se va para arriba, golpea al coche 18 y se lía. Otra vez ha sido el coche 30, lo hemos visto claramente, volvemos al directo. Y el coche 18 al que le ha dado, vamos a ver si lo localizo. Red Haase. Redejarse, pues oye, esto ha arrancado como muy. Y yo no quería presentar tan pronto esto, ¿eh? Sí, eso apareció en pantalla. No quería presentar yo a nuestra guadaña tan pronto, pero ahí está, capturando y llamándolo desde las profundidades a los pilotos hoy presentes aquí en Bristol, en la ratonera de Bristol. Ojito, creo que le vamos a dar demasiado trabajo a nuestro querido Joey Ramón y a su mascota el gato, ¿eh? De momento, golpes por atrás, yo no sé si evitables o no,
pienso que sí, ahí el amigo Otto se le ha ido la mano un poquito para arriba y se ha llevado puesto. Y ya empieza la gente a perder vueltas, yo creo. A ver, a ver, a ver. Buah, ya te digo, y creo que incluso, no sé, Dysenberger está reparando, que me imagino que sí. De momento me consta como parado, pero Schofer también. Fer Rodríguez ha tenido un debut lamentable, el pobrecillo, se lo han llevado puesto, o él se ha llevado puesto a alguien, y ahí está, creo que reparando. Esto está siendo muy rocambolesco este inicio de carrera. Vamos a poner nuestra torre nascareña para irnos situando ya por donde nos movemos. Estamos en la vuelta 11 y en la segunda amarilla. Así que, ojito, vamos a aprovechar este pequeño parón para saludar a la gente que hay por ahí del equipo, a Santi, el Coyote, Joaquín. Mira, Joaquín ya se maneja estupendamente también el chat y corriendo. Y también, como no, al querido Jesús, ya se está haciendo un pro de Cuidado Sensei. Y saludito también para Juan Carlos Marquijano. Así que saludados ellos y todos los que estáis por ahí, que ya vemos que hay cierta animación. Y nos gusta, bueno, están los que participen, como siempre decimos, esa mayoría silenciosa que prefiere estar viendo y estando callados. Pero bueno, soy igual de bienvenido. También quiero pues aprovechar, pues como no, para presentar a quien está aquí en cabina. Aquí tenemos al querido Ari Wild, también conocido como el Manatí, como el gran Ari Cejas. Así que todos los domingos es el que lleva a buen puerto todas las transmisiones, y este que está a su derecha es Manolo Matau, que es este servidor que le está hablando a vosotros y que tira y hace lo que puede buenamente. Una vez presentada esta super cabina, estos dos grandes dandies del rock and roll, pues bueno, vamos a ir preparando a Joey Ramones. Ahí tenemos tirando al Ángel, desde acá Lido le sigue Steinbircher también. Los dos no han tenido mayores problemas, lanzan. Y ojito, que me gusta mucho la segunda línea, Aragonés y Acosta, el hombre que se invita solo a todas las fiestas, y eso me gusta mucho. Así que ojito, la segunda línea está ahí preparadita para liarla en cuanto se pueda. Como no, Tobias Canter, el jovencísimo. Mira, otra pareja que me gusta, Lamperti y Canter, las dos parejas, los dos pilotos más jóvenes de la Virtual Oval, 17 y 18 años, el argentino y el alemán. Se va al pescar y nos vamos con Joey. Ahí estamos de nuevo, Ari. Se dispara Lange en la punta. No sé si está haciendo bien las largadas. Lange está largando con bandera verde porque realmente sorprende la cantidad de distancia que le saca a sus competidores. Tenemos largada limpia y esperemos que los pilotos nos regalen una seguidilla, aunque sea de vueltas bajo bandera verde. Ahí Acosta trabajando la segunda posición del piloto Steinbichler. Exacto. Paralelo ahí con Acosta. Acosta, recordemos que en la general está en la posición sexta y es de los que le gusta la salsa, y la salsa picante sobre todo. Mirá las distintas líneas, Manolo, porque Steinbichler, de defenderse en el exterior, le da como para pasar a la punta, y así lo hace. Es el nuevo líder que tiene esta competencia. Segundo Lange, ahora por arriba ha quedado Einer Acosta, que parece tener ritmo como para superar. Problema le está ocurriendo a Lange, está perdiendo mucho o ha quedado en la línea baja, que no le gusta mucho. Claro, y le están yendo por sí, está perdiendo muchas posiciones. Quinto ya, sexto. Sí, y curioso lo que has comentado, y a tener muy en cuenta la relanzada. Recordemos que aquí se lanza en verde, hay que ir al mismo ritmo, kilómetro arriba, kilómetro abajo, que el pace car. Cuando se retira, mantenerlo, y en la verde, que me corrija Ari si estoy equivocado, hay que lanzar. Si lo hace Santo después, luego vienen los comisarios y te lo explican en un privado precioso con un recibo de Punker que creo que viene a ser 1.2. Pero bueno, que hay que tener en cuenta, porque sí que es verdad que son lanzadas donde ha sacado muchísima ventaja, ¿no? Pero bueno, vamos a la carrera. Ahora mismo ha caído, como bien decía, a la sexta posición. Vamos a ver cómo está la cosita en cabeza. Steinbichler, Acosta en la segunda posición, que viene con ganas de fiesta. Aragonés, que viene a defender su liderato, el piloto de Lucky Dog. Luego Tobias Canter, que no quiere abandonar la fiesta. Muy interesante la cabeza. Lamperti, vamos a ser Lange, el otro argentino Alejandro Cantú, del Pandereta Racing Team, el compañero de Acosta, coche 72. Tony Alpañez, de los Diablos Enmascarados.
Me gusta Aaron Maspero, el inglés del Front Row Racing, super equipo aquí en la Virtual Oval, que además está corriendo, como decía Ari, hoy la primera carrera, el norteamericano Jonathan Bell del Wild Boy Motorsport, otro amigo de la casa, Lucas Dávila, que no está teniendo muy buena fortuna, la verdad, en el campeonato, está recibiendo muchos palos. Andrea Germán, cuidadito, Hermi, el piloto de Alianza de Amigos, el Ramone Adrián Arena, también conocido como Adrián Spirit. Luego el Sensei Moratalla con el coche 29, Jalverillo García, amigo de la casa, Tim Massinger al ataque. Y ojito, mira quién tenemos aquí, el pajarito Sven Albrecht, que es el actual puesto número 2 de la general y que se lo toma todo con mucha filosofía, el piloto del Albrecht Motorsport. Luego el Huracán, que ha tenido ya un golpecito por ahí atrás, Otto. Y bueno, y creo que vamos a ver quién más queda aquí en carrera. Redejase, Fer Rodríguez, el debutante, 181, que vemos que lleva el capó desmontado, haciendo, como bien decía Ari, de spotter Kevin Adam, y luego no sé si, creo que ya fuera Schofer y Dechenbarger. Manolo, vas a tener mucho trabajo con los reinicios, con Lucky Dogs, con Wave Around, y ya anda echando mano a la pecera porque el puntero de la competencia, Martin Steinbichler, viene con gran ritmo y alcanzando la posición de Fer Rodríguez. Mencionaba recién, viene con parece un Modified, tiene algunas piezas menos ese auto, lamentablemente. Está en la posición 20 y en cualquier momento va a perder vuelta con Steinbichler, líder de la carrera, tras superar al poleman del día de la fecha, Manuel Lange. Bueno, pues como me encanta que me avises, porque así voy dándole caricias a nuestra pescadilla maravilla en la pecera. Ahí tenemos una toma de lo que dices. Va a la casi captura del coche de Von Redehase, del White Boy Motorsport, y esto será el momento pescadilla de la Raw TV. Ya os he puesto en el canal de chat el tema del mapa para que vosotros entendáis lo que es un momento pescadilla. Aquí lo tenemos. Pues ese momento de pescadilla donde el líder, la cabeza, coge a la cola, al último de la parrilla. Así que lo hemos vivido con fondo musical. Hoy parece que está empezando a fluir todo con cierto orden, pero vuelvo a pedir disculpas por la transmisión de camionetas del miércoles pasada. Una actualización de iRacing nos mandó todo al garete, así que lo sentimos muchísimo, pero bueno, hoy volvemos con renovadas ilusiones y con buenos fondos musicales de nuevo. El momento pescadilla, gracias Ari por avisar, ya lo hemos tenido aquí en Bristol, en el anfiteatro romano de Bristol. Es particularmente difícil seguir una carrera aquí en Bristol, porque lo que pasa es sí, está la punta, pero después se distancian, está el que dobla, el que es doblado, el doblado que dobla doblados. Se arma un caos aquí en Bristol, es realmente un espectáculo hermoso, así que hay que estar muy atento a lo que vaya pasando. Por ahora, la certeza la tenemos en que Steinbichler está en la punta. Acosta se ha escapado, pero la pelea la tenemos ahí atrás, Manolo. Fíjate, Aragonés, puntero del torneo con Tobias Canter, y a la expectativa también Lamperti, joven argentino de gran torneo, 2 victorias en esta temporada, buscando la tercera en su cosecha. Vienen juntitos los tres. Sí, ahí, como bien dice, tenemos la cámara puesta ahí porque el duelo hará paralelo a Aragonés, deja que Canter tire para adelante, detrás va Lautaro Lamperti, y el Aragonés yo creo que ha dicho, ya se van conociendo además los pilotos poco a poco, ha dicho Canter, tira, que recordemos que Aragonés ahora lo que tiene que es defender su liderato y Canter está en la posición cuarta con 162 puntos, Lamperti delante con 165, entonces yo creo que no ha querido más fiesta Aragonés ahí de paralelos, le ha dejado tirar para adelante y bueno, y como decía Ari, es que este circuito la verdad hay fiesta por donde pongas el tiro de cámara, es decir que es cortito, media milla más o menos y bueno, pues es apoteósico. Yo es uno de mis circuitos favoritos y el otro día lo comentaba con Fer, si nos pudiéramos trasladar y ser abducidos y que nos lanzaran ahí a ver 4 o 5 carreras de NASCAR en Estados Unidos, uno de los circuitos que diríamos que quisiéramos estar sería este Bristol. Y de paso, bueno, estaríamos en Tennessee. Amarilla. Hay un coche tirado
en la curva número 1 es el 148, que se trata de Andrea. Diesenberger. Sí, Sí, vamos ha a estado ver. activo Vamos a ver. en Drone. lo negativo, lamentablemente, porque nuevamente está ahí con un incidente. Vamos a ver. De momento, por aquí no. Esta cámara no me va a ningún lado, así que el dron lo tenemos que volver a lanzar porque después creo que ha habido más involucrados. Vamos a ver el dron para Diesenberger. Ahí lo tenemos, el coche 148. Se va un poquito para arriba. Uy, el huracán también. Otto le da por detrás. Ahí estamos viendo claramente lo que ha sucedido. Y bueno, hoy no está siendo tampoco el día de huracán. Y bueno, mira, ahí tenemos que sigue. El coche está atravesado, pero aún ha habido algunos golpecitos más. Volvemos al directo. Mala suerte, Diesenberger hoy tampoco está teniendo su día. Y están entrando ahora todos, ¿eh? Por aquí está entrando mucha gente. Diesenberger tenía un coche en paralelo y su spotter no le ha avisado. Ajá. Debería usar el manatí spotter. Sí, señor. Y además, mire usted, ahora que usted me lo recuerda, mire qué bonito. Ya sabéis que tenéis la nueva versión de Manatí Spotter, la versión 1.12 disponible. Solo tenéis que visitar Twitter Manatí Spotter y la vaya a disfrutar. Ahí está. Sí, señor. 2.700 audios, vamos camino. Antes de fin de año yo creo que podemos llegar a los 3.000. Vamos a redondear ahí para que sea un número lindo. Este señor que está hablando aquí, bueno, ya lo deben saber todos ustedes. Ari Cejas, el manatí y el creador, el alma mater de Manatí Spotter, el mejor spotter en español para iRacing. Es decir, que ustedes ya deben conocerlo más que de sobra, ¿no? Y bueno, ya que aprovecho, lo hemos puesto bien claro dónde lo podéis localizar, pero también os invitamos a visitar la página de ramones.es, la de la Orden Ramoniana, y se os vaya a la sesión de piloto después de ver todo lo que tenemos por allí y encontraréis una fichita dedicada a Ari Cejas y ahí tenéis todos los contactos de él para seguirlo en su tweet, para pedirle lo del Manatí Spotter, lo que queráis, del menos dinero, pedirle lo que queráis. Ahí tenemos a los coches realizando sus paradas en boxes. Hay cabos en pista, es difícil de ubicar porque el puntero, Steinbichler, tiene por delante a Otto, a Red Hase y a Schofer, que van a hacer uso de su wave around una vez que falte una vuelta para la lanzada. Y yo estaré preparado porque también tengo wave around, ¿eh? Con ellos tendríamos 17 autos en la vuelta del puntero, pero en cuestiones de golpes, en cuestiones de chapas que ha habido en la noche de hoy, ahí justamente están haciendo su wave around. Te decía, en cuestión de autos golpeados, tenemos a varios en la lista. Atención con eso, porque la carrera es muy larga, tenemos 300 vueltas, apenas, ¿cuántas tenemos, Manolo? Tenemos 46 vueltas ahora mismo, de 300 que hay que dar, 300 que trasladada a millas son 150 millas, que no un poco de pavo, queda mucha tela que cortar. Y ahí hemos visto la señal del way around de la gente que ha recuperado vuelta y esto que ya está otra vez preparadito. Vamos a ver la lanzada, ahí se va el pescar y aquí baja el querido Joy Ramones. Ahí Einel Acosta lo ha dormido a Steinbichler y toma la punta de la competencia. Tercera posición para el número 5 de Tobias Canter, por detrás de el Lamperti. Tenemos nuevamente acción en Bristol y lucha por posiciones. Ahí está buscando por afuera Canter. Se vuelve a encolumnar detrás de su rival porque no tenía por dónde pasarlo. Muy parejos los rendimientos de esos coches que van por la punta y con un nuevo puntero, el tercero en lo que va de esta noche, José Einel Acosta, el boricua del Pandereta Racing con el número 84. Además, el señor Acosta, bien conocido ya de la RO TV porque es habitual de la cabina y un placer recibirlo y que nos cuente cómo le ha ido la carrera, un tipo divertido, así que ahí lo tenemos, liderando la carrera el Chevy, la bestia ZL1, el puertorriqueño con el dorsal 84, mandando en Bristol. Y luego el amigo Steinbichler, voy a darle énfasis al Bichler, a ver si me queda un poquito más alemán, pero ahí lo tenemos, siguiendo la estela de Acosta.
Canter colocado en la tercera posición, Lamperti, me gustan mucho los dos, los Canter, Lamperti. Esto nos va a dar mucho juego hasta diciembre, hasta el final de la temporada. Ojito, y mira, ¿quién tenemos aquí? Sí. El dorsal del 14, el Jonathan Bell, ese señor que siempre hemos dicho, guau, hoy va a ser su día, y está teniendo un campeonato un poco desastroso, entre comillas. Hoy está dejándose ver, está ahí en la quinta posición, el dorsal número 14, que corre con un Toyota. ¿Y qué quieres que te diga? Un Toyota Camry de eso, habiendo Chevy y habiendo Ford, pues él ha dado por el japo. Así que ahí lo tenemos, 14, porque por delante, pues como decíamos, manda este Chevy de Lamperti, luego otro Chevy Canter, el Ford Mustang de Steinbiliche y, como no, ese Chevy del puertorriqueño Eine Lacosta. Fíjate la ironía, el único estadounidense y corre con un japonés. Sí. Con un Para, coche japonés. para que veas que en todos los lados hay desagradecidos. Y ya está, así de simple. Ahí tenéis los amigos del canal. Ralu ya se ha bajado la versión del spotter, muy bien. Y te felicita por el trabajo, Ari, pues Bueno, muy bien, gracias. se agradece. Y bueno, vamos a ver, Eine Lacosta, oye, que le están apretando por ahí, ¿eh? Ojito, que Sí, la porque cabeza está dura. Se han encontrado rezagados, eso no le ha caído muy bien al ritmo de Einel y lo tiene Steinbichler una vez más ahí pegado a su paragolpe. Por ahora no ha intentado ninguna maniobra. El próximo escollo que van a tener en vista es el auto de Pablo Schoeffer, el del Massinger, que viene con varias vueltas perdidas luego del incidente, la primera bandera amarilla donde estuvo involucrado Pablo. Ahí va Steinbichler, no, por ahora se frena en la curva 1, no es... Fíjate, Manolo, las distintas trayectorias, da para mucho el circuito, algunos con una línea alta, Acosta Sí. línea más baja, Sí, sí. recorriendo menos metros, pero saliendo con menos velocidad a las rectas. Sí, es que se presta, las dos trazadas son buenas. Yo, pues, en mi caso, yo he tenido que sobrevivir en las pocas carreritas que he podido hacer en la serie por arriba, porque cuando me ponía Farruko a dar cera por abajo, soy un come ruedas de cuidado y la verdad que la única carrera que he terminado en condiciones fue peleando por arriba, pero como tú bien dices, hay pilotos con mejores manos, con más talento y que pueden jugar en cada momento de la carrera con diferentes trazados, pero eso lo dejamos para los buenos, y ahí están, los buenos los tenéis ahí en pantalla: Acosta, Steinbichler, Canter, Lamperti, Jonathan Bell, Lucas Dávila, que vamos a ver qué hace Lucas Dávila, Sí, ahí lo tenemos en la apareció posición otra vez. 6. Vamos a ponerlo. Oye, importante el detalle. Ha habido lío, guerra y un clásico aquí. Hasta que no te trituran el coche, la gente vuelve a la carrera, ¿eh? Porque empezaron 22 y siguen 22 en carrera, ¿eh? Eso es un detalle muy bonito a tener en cuenta. Es que uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Hemos visto varias carreras en donde después de varias vueltas vuelven y tratan de seguir girando, porque primero todas las posiciones se entregan puntos y es de una manera escalonada. Cuanto más adelante mejor. Y segundo, que uno nunca sabe qué puede llegar a ocurrir. Quizá tenemos una seguidilla mortal de banderas amarillas con muchos incidentes y puede ir escalando posiciones, no para ganar la carrera, pero sí para sumar más importantes. Ajá. Y mira, aquí tenemos en la posición 7 a Aragonés del Lucky Dog, que está el líder actual, y luego el segundo clasificado, que también ya nos tiene acostumbrados. En la posición 13 es Sven Albrecht, ¿no? Es decir, que los dos, sobre todo Sven, ya nos tiene acostumbrados a tomárselo todo con mucha calma, ¿no? Y hasta ahora le está funcionando, se mantiene ahí. Creo recordar que la semana pasada no participó en la carrera que tuvimos aquí en la sexta jornada, creo, pero bueno, ahí está en su línea del coche 33, que ya va a ser doblado por Acosta de nuevo. Ahí, míralo, ahí lo tenemos, un paralelo bonito, y no puedo evitar volver a sacar la pescadilla maravilla porque me apetece. Así es, y el gráfico que están siendo la constante en pista, por suerte estamos teniendo esta seguidilla en bandera verde, lo cual lo hace muy interesante. Acosta le saca algunos autos de por medio a Steinbichler, que ahora se complica con dos autos en paralelo por delante de él. Cuidado que Canter también quiere meterse, pero Canter, ¿a dónde te vas a ir? Que no tenés lugar ahí. Ahí se pone detrás de Steinbichler. Y Acosta aprovecha todo esto para escaparse a la punta. Uy, se bajan del apron, se bajaba Lamperti, se bajaba Dávila. Es que se ponen impacientes. Y una constante lamentable, la mala suerte de Bell, que vuelve a abandonar la competencia.
Madre mía. Pero mira, ahí tenemos, ahora veremos lo que le ha pasado al norteamericano, pero Tobias Canter es que es joven y tiene la sangre caliente y se pone impaciente. Mira, se ha quedado descolgado en esa lucha, pero como bien decía Ari, ¿dónde quiere llegar? ¿Dónde quiere llegar? Y ahí está, haciendo un paralelo con ahora mismo Lucas Dávila. Ahí los tenemos, los dos coches rojos y negros, pegándose de palos, paralelo, pero ojito, delante llevan... A ver, es que está duro. Y el 181 es un doblado, ¿no? Sí, es Fer Rodríguez, el número 181, que está con 7 vueltas menos. Ahí continúa, mira, casi en three wide. Dávila, Canter pierde un poquito de terreno porque dobla muy forzado y ya los neumáticos empiezan a pasar factura, Manolo, porque hemos tenido mucha seguidilla en verde. Sí. Ha estado la cosa muy caliente. Volvamos a la cabeza, vamos a ver cómo lo está viviendo Einer Acosta, el Pandereta Racing Team. Saluditos también para Tomás Acuña. Bienvenido aquí a la RO TV, que como sabéis los estudios están en la Orden Ramoniana, en el monasterio. Dígame usted, señor Cejas. Lo tenemos que invitar a Tomás Acuña, que tiene experiencia transmitiendo carreras en Chile, a pesar de su juventud. Ha transmitido bastante, así que nos puede aportar. Tendríamos que arreglar ahí la participación, que un día se venga aquí a comentar a la cabina. Muy bien. Yo, lo que usted diga, sabe que siempre me va a parecer bien. Así que, si Tomás Acuña ha escuchado el comentario de Ari y quiere coger el testigo, pues podemos hablar por privado y le tomamos la palabra, ¿no? Eso ya lo dejo en tus manos, Ari. Por mí, sí, sabes que yo no tengo ningún... Yo propongo también, como el resto disponga. Usted, que es el dueño de la pelota... No, yo tengo que hablar con Berlusconi. Tengo que hablar con Berlusconi. Y ya si Berlusconi me autoriza, pues ya tiro para adelante. Pero nada, me parece interesante lo que comenta. Y oye, y lo podemos hablar. Volvemos a Bristol. Y ahí tenemos la pareja de moda, Acosta, Steinbilcher. Han aprovechado el momento de confusión de los dos lados. Eso también es una cosa a favor de este circuito, que ellos Acosta ha doblado perfectamente, pero luego Martín Steinbilcher ha aprovechado, se ha pirado, ha cogido las telas, y sin embargo los que han tenido grandes complicaciones los tenemos aquí, en este lote de valientes, donde está Lamperti, Dávila y Canter. Ojito, y más, pero que está un poquito más atrás el coche 25, el inglés del Front Row Racing, que intenta unirse a esa fiesta que tienen montada delante Dávila, Canter y Lamperti. Es decir, que ahora mismo la cosita está estiradita, está bonita, la verdad. Estamos viendo, ahí tenéis, vuelvo a recordar, Tomás Acuña acepta, es como una petición de mano, y cuando ya estás en el altar, yo acepto. Pues ya lo hablamos, a ver si Ari lo organiza, y como diga Ari, yo estoy en manos de Ari, es mi maestro aquí, así que yo solo hago lo que puedo. Vamos a ver, porque la carrera está muy bonita, que no hay ningún abandono, ha habido leña para el mono, y ahora mismo pues bueno, tenemos la cabeza ahí que lleva detrás, pues la verdad, donde está muy interesante. Mira, el duelo aquí, cabeza 1 y 2, Acosta, Steinbilcher, pero luego tenemos aquí al grupo de Dávila con Lamperti, Maspero y Canter. Vamos a ver, ahí juntitos, vamos mandando los tiros, y Canter, que se ha abierto un poquito. Es que los doblados están dando guerra, ahora está intentando doblar a Gabriel Cantú, a Alejandro Cantú, ahí lo tenemos. Tobias Canter hoy está peleándose con todo el mundo. Ahí tenemos, cada vez que lo lanzamos está haciendo un paralelo. Ahí lo tenemos, pero el argentino dice: cúrratelo un poquito más, porque yo no te voy a doblar la mano así como a ti. Otto se ha ido a la pro, lo hemos visto cómo se apartaba para no meterse en lío. Y aquí tenemos el paralelo que lleva Tobias Canter y Cantú. Bien bonito. Amarilla, qué pena. Estamos teniendo gran carrera cuando Otto, se nos interrumpe con la salida del pace car. Vamos a ver. Vamos a mandar el tiro de cámara al dron. Es que ha sido Otto, que ha reventado, creo, motor. Ahí lo tenemos. Justo, es que cuando estábamos con la cámara de Tobias Canter viendo, hemos visto cómo él se apartaba a la prom, y yo creía que era porque se retiraba para no dar guerra, pero no. Ha reventado, creemos, y es
el primer abandono, ha sido el veterano Otto, el piloto de 77 años, que el motor ha dicho, hasta aquí he llegado en Bristol, ha apartado correctamente el coche hacia la izquierda a la prom para no meter más lío, pero ha lanzado la cuarta amarilla en la vuelta 89 aquí en Bristol. Así que volvamos a la cabeza, no ha habido incidentes mayores, No me lo des por abandonado, que media hora se Eso me ha prepara y gustado. se sigue. Sí. Bueno, también Y menos- verdad. y menos el veterano alemán que tiene gran constancia, no se pierde carrera y no creo que sea tan fácil ahí de ganarle la pulseada. Tenemos tránsito en el sector de boxes. Este sector de box tan particular, Manolo, tenemos 2 pits, uno en la recta opuesta, sí, uno en la sí, recta sí. delantera, y hay que hacer toda la vuelta. Por más que tengas el pit en la principal y no en la opuesta, tenés que hacer toda la calle. Ahí lo estamos viendo en pantalla, lo que bien comenta Ari, es decir, se hace eterno porque cuando pasas por la contrarrecta aún tienes que hacer toda la curva y es como no te hayas tomado un lesatín, terminas pisando y te puede encantar de todo ahí. Ahí hemos visto cómo han entrado, se hace eterno, la verdad, la velocidad del carril de pit creo que es 56 kilómetros por hora y se hace eterno, la verdad, por lo menos para mí. Ahí vemos cómo Acosta está saliendo, vemos una bonita de toma, ya arrancan todos los gallos, ahí están saliendo, reincorporándose y bueno, la verdad es que sí que los pits cuando son, le llaman creo full pit a la composición, ¿no? Cuando habilitan los dos, la recta y la contrarrecta, y la verdad es que lo hace más complicado aún si cabe el tema de pasar por ahí. Lo digo yo, y es muy fácil perder vuelta, equivocarte, entrar mal. Claro, yo siempre me fijo cuando tengo que entrar el puesto del banderillero, porque sé que esa es la curva 1 la que sigue. Porque si no, es tan parecido el óvalo y es tan corto que uno pierde referencia si está en la recta opuesta o está en la recta principal. Así que tiene que ir tomándoselo con cuidado porque son exactamente iguales también las dos entradas. Y luego muy brusco el cambio de temperatura que digo yo, saltar de la pista a 56 kilómetros por hora es como brutal, ¿no? Es un baño ahí arriba al lado de las costas de Islandia porque es tremendo, ¿no? Es demasiado violento ese cambio de velocidad, pero bueno, lo hace muy especial al circuito. A mí, vuelvo a lo mismo, es complicado, pero divertido para todos, para el piloto que lo sufre y para el espectador que lo disfruta. Así que muy bien, saluditos a querido Carlos. Y por ahí hay un coche con mis colores. ¿Cómo que hay un coche con tus colores? El señor Spirit. Ahí... Dime. Cantú con Lucky Dog. Es el Vamos perro a ver. sortudo con el número 72. Pues vámonos con Cantú. Ese era el perro suertudo. Menos mal que tenemos a Ari pendiente de todo y ahora lanzamos y como que no, vas a trabajar igual que hoy. Ahí estamos, mira quién está ahora liderando. El austriaco. Martin Stenbichler lo duerme ahí en el Acosta, que ahora está en paralelo con Lucas Dávila. Por afuera Lucas parece que le va a ganar la pulseada, es el nuevo segundo. También se le quiere meter el joven Lamperti, pero el pandereta dice, hasta ahí nomás, no me pasen todo, por favor. Esto no es un free pass. Ahí defiende su posición y se queda en tercero para ir marcando ritmo de esta muy entretenida competencia que tenemos en Bristol. Y lo mejor es que todavía nos falta un montón de carrera, como 200 vueltas para seguir disfrutando. Muy bonita la carrera. ¿Qué dice? A ver, hombre, el querido Fer, el porchero más grande de la comunidad hispana. Un gran abrazo. Y además, vamos, tío, a UPA con ese supercampeonato de Porsche que has montado y que creo que es la segunda edición y que, vamos, que organizas de categoría. Nos alegramos mucho, Fer. Un fuerte abrazo de toda la orden ramoniana que además te tiene cariñito y aprecio. Así que, hombre, y ahí tenemos, mira, casi un becario, Kiko García. Saludito, Ari, te perdiste el otro día la buena compañía que tuvimos
Kiko García, que hicimos un entreno ahí. Y bueno, nos sorprendió, casi se está ganando el rasurado de la calva arriba y un hábito nuevo. Es decir, que ojito. Vamos allá, que vamos a ver, Lucas Dávila ha despertado, está siguiendo la estela del austríaco Steinberg, pero ojito que Acosta no, cuidadito con Acosta, que Acosta no quiere bromas. Y está el piloto puertorriqueño en tercera posición. Y la verdad que la carrera en Bristol está siendo muy bonita. Y esto es para Santi, no es Spirit, ¿cómo que no? Vamos a ver, no me líes, coyote, vamos a ver, Spirit lleva los colores suyos, normales, que son muy parecidos a los tuyos, pero es el fucsia ese con negro y blanco, bien bonito, y lleva ese con el bate de béisbol tipo naranja mecánica, repartiendo leña. Ahí lo tenemos. Otro rosa y negro, no lo sé. Ahora haremos un momento el paseillo por todos los coches, porque de momento espera que van a doblar al 124, ahí lo están haciendo en este momento, a Pablo Schoffer, el piloto de Team Massinger, le están doblando, también están doblando al Huracán, que no está teniendo ninguna suerte, es que ya viene, él viene comedido a Bristol y tiene que soltarse un poquito, pero ahí está, haciendo lo que puede, y ojito, doblado. A la punta Manolo, porque Diesenberger viene con Dávila va a pasar primero y concreta el sobrepaso, gran velocidad en la recta principal y ojo que en la Acosta también se le quiere meter por el lado de adentro, Lamperti, ni Lerdo ni Perezoso buscan por el lado de afuera, tenemos competencia Manolo, mira, ahí está, Acosta no puede completar y ahora va a tener que pagarla con Lamperti y para sumarle más condimentos a todo esto, mucho rezagados enfrente, a ver qué pasa. Vamos a ver, están pasando ahora al Sensei lo están doblando, a Fer Rodríguez, que está aguantando el chaparrón, con Kevin Adam de Spotter, y mira la que se está liando ahí en Bristol, es que realmente la fiesta está aquí ahora, cuando hay coches tocados, coches menos tocados, y miren qué paralelos, los doblados se están dejando pasar correctamente, se quedan arriba, le pasan por dentro, pero la carrera está como que muy bonita. Ahí tenemos a Lamperti, estamos en el morro de Lamperti, 18 años, el piloto argentino del Fusión Hispana en la cuarta posición, ahí lo tenemos, tirando millas con su Chevy ZL1, dobla al 149, el 149 lo busco rápidamente a golpe de, creo que era Diesenberger, no, es el 148. 149 es que no me gusta dejar de nombrar, pero bueno, se me ha escapado. 149, Aragonés, ojo. Voy a buscar a Aragonés, ahí lo tenemos, el piloto de Lucky 2, ya está el líder de la clasificación. Es que Bristol es tremendo. Ahí lo tenemos, este piloto que está haciendo un super campeonato. Y ojito, que tenemos a Lucas Dávila aquí yendo a doblar y liderando ahora mismo la carrera en Bristol. Eso se ha puesto muy divertido. Voy a pasarles ahí lo tenéis. Eso que estáis viendo en pantalla ahora mismo es el mapa de pista con las posiciones, donde el amarillo es el coche 1, 2, no son los dorsales, son las posiciones para que sepáis por dónde se mueve la carrera. Pues eso, si le dais al chapar arriba, vais a ver que también lo podéis ver continuamente, porque tenéis un enlace directo ahí a ese bonito TrackMan que nos regala pues SDK Gaming. Bueno, nos regala entre comillas, pero es un buen producto, así que no nos importa. Cuando la gente hace cosas bien hechas, no nos importa publicitarlas. Y la carrera anterior aquí había sido el 28 de marzo de este año, con victoria de Robert Smith, que había liderado 175 de las 301 vueltas. Se había sumado ahí una vuelta por el Pink White Checkered. El segundo puesto fue para Baumgart y Tobias Canter. De los tres que llegaron al podio, el único que lo tenemos aquí en pista para la tarde-noche de hoy. Dávila pasa liderando una nueva vuelta, 116 en su haber. Le ha sacado alguna diferencia tranquilizadora a Steinbichler, que viene acosado por Acosta. Acosta no lo deja y por eso Acosta es de los fans uno de los pilotos favoritos, porque él corre todas las vueltas iguales. Si fuese la última, corre todas las vueltas.
Sí, señor, como si no hubiera un mañana. Recordemos que el Huracán ha entrado a boxes, creemos que debe tener ya serios problemas con el coche. Vamos a ver si puede recuperarse y venir, pero de momento acaba de aparcar el coche, a ver qué pueden decir los mecánicos. Y como bien dice, ahí tenemos a Acosta, y si veis a Acosta, yo añado... ¿Veis la ficha de Acosta con esa fotografía tan pintona y niquelada que tiene el piloto del Pandereta Racing Team? Pues esa información no la ponemos nosotros en la ROTV. Esa información, si te vas a la descripción de este vídeo, tú verás que tienes un enlace directo para bajarte un programa gratuito de SDK, que es la información del piloto. Te vale para este campeonato y para muchos más. Es decir, todos los que utilicen el software de SDK Gaming, ¿vale? Entonces te lo bajas, no te va a instalar nada en el ordenador, es limpio, es un simple programa cliente que te conecta con un servidor, tú das los datos que quieras, subes la foto que quieras y sales así de niquelado. Dorsal 84, puertorriqueño, Pandereta Racing, José Acosta, más conocido como Aiden Acosta. Así que, ¿qué más quieres? Te lo ponemos todo, SDK Gaming, búscalo por ahí, en la descripción te lo descargas, y si eres piloto, sube la información que te lo vamos a agradecer todo. Vuelta 122 de 300 en Bristol. ¿Qué pasa por ahí, Ari? Y hablando de Acosta, le ganó la pulseada a este Mikler, que ahora está en la tercera ubicación. Por detrás de ellos, Lamberti venía peleando con Canter y aún lo siguen haciendo. Vamos con la cámara para ellos, Manolo. Entre los dos, hacen 35 años. Qué envidia, ¿no? No llegan ni a mi edad. Entre los dos, estos jóvenes que vienen luchando por posición. Curva 1 por adentro, Canter por afuera, Lamberti. Y por detrás también el coche 18 de Redejase y Masperro. El que está en vuelta nada más ahí es Arro Masperro, en la posición número 6, que logra meterse. Qué carrera favorita. Sí, y viene avanzando Arro. Atención con este piloto que lo conocemos mucho de otras series, que viene como el outsider acá. Sí, oye, pero increíble ese momento. Hemos puesto ahí la cámara, el tiro de cámara para ellos, y la verdad es que buenos pilotos peleando. Está Lange, está Lamperti, Canter y Maspero, que mira, ya ha atacado para arriba el inglés, el coche 25, pero todavía es Canter, mira, lo lleva detrás. Es que todavía es Canter, como que no. Mira, ya ha vuelto, ahora lo estamos viendo ahí en pantalla, el Huracán ha vuelto a la carrera. Lo están doblando en este momento Maspero y Canter, pero la verdad es que para donde pongas la cámara está la cosa picante, que diría nuestro querido Miguel Olivares de Latis, que el otro día puso la última carrera, no sé si lo habéis visto en Twitter, diciendo, iba con segundas, Ari, lo de, ¿qué queréis, NASCAR? Esto no es gimnasia rítmica ni ballet artístico, esto es NASCAR, pero, hombre, que era la última vuelta, viva el espectáculo, claro que sí, pero eso va a ser la segunda vuelta y la liamos parda, ¿o no? Pero bueno, son maneras diferentes de afrontar. Yo creo que sí que fue un final de vuelta súper espectacular. Ahí tenemos al inglés Maspero doblando ahora mismo al Sensei Moratalla, el coche que lleva la publicidad de Manatí Spotter, ahí lo tenéis. Sabéis que la Virtual Oval, todos los coches de Ramones llevan un patrocinio diferente, mismos colores, no, mismo patrón en el coche, pero diferentes colores. Cada piloto en la orden ramoniana tiene sus colores personalizados, y cosa que aprovecho pues para tirar el tiro de cámara, por ejemplo, al Huracán, y ahí lo tenemos. Ahí tenemos además justo a Spirit, coches pintados con un patrón exactamente igual. Además está interesante porque va a Canter por ahí para doblar y atacar, y simplemente que varían los sponsors principales. En el caso de el querido Huracán Fair, lleva Rock City, la sala de directo, de rock en directo, de música en directo, de eventos en directo de Valencia, una de las más importantes de España, y sin embargo el querido Spirit está luciendo la publicidad de Taipar, esa casa que está en Alicante y ahora también Marbella, que te deja tu coche niquelado, pero tu coche es real, ¿eh? Llevas allí tu cochecito, te lo preparas y te lo dejan, pero súper bonito, y con el rollo este de los vinilados. Yo le digo niquelado porque queda igual de guapo. Y bueno, y como decíamos, que todo empezó por esto, el querido Sensei Moratalla, que luce el Manatí Spotter, es que lo estoy buscando en el control. ¿Dónde estás, querido Sensei? Aquí lo tenemos, el coche 29,
que luce Manatí Spotter, Manatí Spotter, que ya hablamos va a aparecer hasta que nos llevamos comisión, Ari, si no supieran que somos amigos y que nos queremos un montón, pero ahí lo tenemos, mira, mala suerte, le han dado por detrás, y ahí tenemos, recupera el coche con punto honor el Sensei, vuelve a la carrera, le han dado, y lo han quitado en medio, ha sido un bang and run en todas las reglas, ha salido una amarilla, quinta amarilla, vamos a ver, mandamos el dron con tu permiso, a ver qué ha ocurrido. Vamos con el replay. Aquí A la ver cuál es tenemos. la acción. Se Que nos va da a un hacer. respiro también, ¿no? Un respiro como para ahí Ojo. reagruparnos. Mira, lo vas a ver claro en la rep. Se va para arriba el Sensei y el 188, el Lamperti, pues no puede esconderse. Es un pequeño error del Sensei, creo yo. Volvemos a lo de siempre, volvemos al directo primero, pero luego lo que decimos, no nos tomen la palabra nadie, que luego nosotros somos simples comentaristas de la carrera y podemos meterle un poco de chicha, un poco de calentura a la cosa, pero en ningún momento decidimos decir que luego los magníficos comisarios de la Virtual Oval, la carrera, el campeonato, la liga de la excelencia e internacionalidad, decidirán, ellos dicen, oye, esto ha sido, te has metido tú para arriba, esto tú has golpeado para abajo, así que nosotros no tenemos que calentarnos, así que vámonos a ver qué son los callos de cabeza. Vamos, pausa, Manolo, vamos a aprovechar para recordar a nuestros aliados y tomar un pequeño respiro en esta competencia. Casi estamos llegando a la mitad de la misma y ya Pues vámonos. volvemos a esta acción desde Bristol. Ya estamos de nuevo aquí en la batalla de Bristol, o como dice el amigo Kiko, la matanza de Bristol, que es parecida a la de Texas, pero no, la verdad que, ojito, con todos los incidentes que están habiendo, perdón, los pilotos están ahí aguantando el chaparrón como pueden, así que ahí tenemos el Pace Car tirando de una parrilla de 22 coches en fila india ahora mismo, 22 coches que arrancaron a las 8 de la tarde, ahí tenemos un bonito way a run, la gente quiere recuperar vueltas, ahí los tenemos. Por ejemplo, España está tirando de way around en este momento. Y como él, algunos compañeros más. Cantú, poniéndose cola de grupo. Cuando ya están las parejitas formadas, Manolo, para un Joey que ha tenido mucho trabajo y lo va a seguir teniendo, me parece, en esta jornada, 142 vueltas. Todavía no hemos llegado a la mitad y se nos viene el verde. Y vamos a preparar, vamos a ver esa salida, vamos a verla. Va, yo, y dale. Ya estamos ahí, vuelta 143, vamos a ver qué nos depara esta parte de la carrera, vamos a 300 vueltas, queda mucha tela que cortar, y esperemos que siga siendo, ha sido divertida y que todos los pilotos puedan mantener el tipo hasta el final, sean doblados o redoblados, sin problema, lo importante es participar y luego tendrán todos del 1 al 22 su momento pasarelas y veles, aunque no nos dé tiempo y vayamos justito, lo vamos a hacer. Dávila continúa en la punta, recién estaba trabajando la posición Pasperro, tratando de ganarle a Canter, que finalmente se le cuela, al igual que Liffler.
al igual que Acosta ha quedado en una mala posición. Ahí Aaron está perdiendo bastantes ubicaciones. Verde por el momento en esta competencia que nos ha regalado muchos momentos interesantes, y no solo en los accidentes, sino también en los sobrepasos y en cómo tienen que gestionar el tráfico, algo que está siendo clave en la noche de hoy. Sí, sí, y lo que está haciendo también que la carrera sea súper bonita, ¿no? Es decir, que ahora vuelven a estar todos agrupaditos, pero ya vemos que hay dos coches descolgados, la posición 11 y la posición 14, que es Andrea Herman, como no, que hoy no le hemos dado mucho cuartelillo a nuestro querido Hermi de la Alianza de Amigos, ahí lo tenemos, y la posición 14, que es, como no, el Huracán, todo punto honor ahí peleándose. Pues estos iban un poquito descolgados, intentando que no la coja la cabeza, cosa que va a estar complicada. Luego en la posición 13 también hay un descuelgue, ahí vemos a Aragonés, que está tranquilamente rodando, cerrando un grupo que viene por detrás, la posición 5, es decir que hay, si lo veis en el mapa, dos grupos importantes, el 13 descolgado, la posición 13, y el 11 y el 14 que van a ser ahora mismo devorados por la cabeza. Ahí los tenemos, ojito, Dávila, Canter, Steinwinter, Acosta, la cabeza está haciendo casi toda la carrera la misma, variando el líder, pero los mismos nombres entre los 5 o 6 primeros puestos. El que se ha unido a la fiesta es Cantú. Nuevamente pescadilla, porque ahí vienen alcanzando el coche número 154 y lo superan. Estamos hablando de Tony Alpáñez. Así es. Ay, de Masked Devils, se me iba de la cabeza el nombre del equipo. A ver, ahí lo tenemos, creo, ahora mismo. Ahora es cuando hay, pues venga, ese perro. No era el perro sortudo, era... Uy, ahí se le mueve el auto. Era el momento pescadilla, lo siento. Se ha escapado el perro detrás de la pecera. No, así que volvamos a la carrera. Lucas Dávila mandando, la verdad que está bonito. Canter se ha colocado en la segunda posición. Steinwinter, la verdad que está haciendo una buena carrera, y vean lo bonito que está Argentina, Alemania, Austria, Puerto Rico, Inglaterra. Es decir, que ¿dónde van a encontrar este poderío en las 5 primeras posiciones? Es decir, impresionante la Virtual Oval, la representación que tiene de cantidad de países de todo el mundo, cosa que nos alegra muchísimo. Ya la parrilla además en esta séptima jornada ha cogido cierto color, 22, y esperamos que domingo a domingo vaya creciendo, porque hay que recordar que inscritos en estas clases A hay hasta 54 pilotos. No pueden correr todos, obviamente, pero hasta 54 pilotos hay registrados. Y buena cuenta de lo que decimos es que Fer Rodríguez está corriendo hoy su primera carrera, como lo está haciendo Aaron Masperro. Es decir, que en cualquier momento pueden dar señales de vida estos pilotos, pero porque bueno, habría que explicar, y no hay tiempo para tanto, de poco la idiosincrasia de cómo funciona la Virtual Oval. Para eso he dejado la página oficial de ellos, para que os deis una vuelta y veáis de qué va exactamente la liga, que cubre 2 temporadas durante el año, 2 semestres, temporada 1, temporada 2. Mejor que hagáis una visita y os empapéis un poquito del poderío de la Virtual Oval. Podríamos ir con una cámara con Dávila, a ver si podemos ver desde el auto hacia adelante cómo maneja. Fíjate, Manolo, cómo se sube casi rozando todas las vueltas el muro para agarrar buen impulso, para agarrar una línea externa que le permita salir disparado en las rectas, y le funciona bastante bien a Lucas, que está dominando esta carrera en 162 de competencia. Pues vamos a poner esa cámara interior y vamos a disfrutar de cómo se traza de verdad en Bristol. Es decir, aquí tenemos uno de los pilotos buenos de la parrilla, Lucas Dávila, del NRT, piloto argentino. Esa cámara del cockpit, de cabina, y ahí vemos cómo va trazando. Si la quiere comentar Ari, la puede comentar, pero bueno, ahí dobla Alpáñez, tira para adentro, te la dejo para ti. Exacto, en la mitad de curva es cuando
busca bien arriba y a partir de ahí empieza a bajar, pero no tanto. Es cuestión de nada más buscar acelerar lo antes posible para salir con buena velocidad a la recta principal. Le saca una buena diferencia al segundo a Tobias Canter. Ahí se tiene que bajar bastante porque está superando a uno de los doblados. Es Manuel Lange, el pole position, que perdió bastante ritmo. No lo vimos involucrado en un accidente, quizá al momento de una amarilla ha frenado o le han frenado desde atrás y lo han golpeado y le ha hecho perder rendimiento a ese coche, que ahora está con una vuelta menos en posición de ser el perro suertudo en caso de que tengamos bandera amarilla. Pues ahí le lanzamos el tiro de cámara al piloto que marcó la pole y que sí, que algún incidente, pero bueno, va bien situado, que aquí estar situado para el perro suertudo es un buen negocio en Bristol, es decir, es casi medio premio. Aquí vamos con él, el piloto alemán de 41 años que corre por libre, dorsal 58. Ahí lo vemos, ataca al coche 181, que no es otro que Fer Rodríguez, el debutante hoy aquí en la clase A de la Virtual Oval. Recordemos también que a esta misma hora, en este mismo circuito, está el Split Pro de la clase A, es decir, que si aquí hay 22 pilotos, yo calculo, no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente que de 35 pasarán. Así que la Virtual Oval cada domingo pues, puede congregar entre 60 a 70 pilotos de diversos países. Así que es todo un lujo, la verdad. No solo producir este campeonato como hace la Virtual Oval, sino el hecho de poderlo retransmitir aquí en castellano, en español, para la afición hispana. Uy, hay momento complicado para Canter, doblando la posición, no, peleando con Stenbichler. Sí. Me lo he confundido con un doblado, pero no, era Stenbichler que se le quería mandar por el lado de adentro y todavía no tenía liberada la posición Canter como para trazar con libertad. Un toque apenitas perceptible, pero que ha permitido que se escape un poquito Dávila, que por el momento viene respirando tranquilo en esa primera posición. Sí, señor Lucas Dávila, que estaba muy calladito, ¿no? Y que a partir de la mitad de la carrera ha dicho, ojo, que aquí estoy yo también, que no he dicho todo lo que tenía que decir. En la general, el querido Lucas Dávila va en una quinta posición y, vamos, 162 puntos. Tiene a Sven Albrecht a 7, es decir, que y es el segundo posicionado. Así que bueno, que nos alegramos de verlo ahí arriba, a ver cómo termina aquí en Bristol. Ahora mismo estamos con la cámara esta lateral trasera del líder de la carrera, Tobias Canter, 17 años, Renegade Motorsport. Y bueno, y vean el lío, como están doblando ahora mismo a Tony Alpañez. Se montan paralelo, bajan por abajo, por el interior los coches y el lapeado se queda arriba. Se están portando muy bien todos los chicos. Vamos a volver a sacar la cámara porque se me está ocurriendo que de aquí ahora mismo creo que vamos a tirar un momento de esos que nos gusta, pasarelas y veles, ¿no? La hacemos Sí, así. sí. Si no pasa nada y no hay que sacar la cámara, ponemos al líder, le lanzamos, y además vamos a ser comedidos. La gente que sepa cuál es el momento pasarela es cuando presentamos a todos los pilotos desde el interior de su cockpit con una cámara desde su lado bueno, y entonces que su lado bueno normalmente suele ser este, no, este sí, y ponemos el momento pasarela, vamos a irlo y así quedan presentados los 22. Ahí vamos. Momento pasarela en la Raw TV.
Pues este fue el momento pasarela, es que no he querido ni decir nada, ¿no? Porque me estaba poniendo hasta tontito. Estaba esa musiquita mientras iban pasando desde su lado, bueno, todos los pilotos, todos los sim racers de la clase A de la Virtual Oval y digo, oye, pues queda bonito, no hay que decir nada, porque a veces sobran las palabras. Volvemos a Bristol a la guerra. Me ha encantado, además hemos acertado, buena lección, la musiquita de fondo y venga, volvamos a la guerra porque la cosa está ahora muy interesante. Dávila, ojo, ojo, que hay duelos paralelos. Ahí tenemos al inglés Maspero, se está también dejando ver. Dávila, duelo en la cabeza y que se van a encontrar con doblados. Así que mantenemos tiro de cámara aquí porque están peleando los dos primeros. Todavía Canter en la tercera posición, un poquito más separado, pero se van a encontrar con el tráfico ahora mismo. Así que vamos a ver qué sucede. 148, que es Andreas Deisenberger aguantando ahí, lo van a doblar. Se queda, uy, 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 bonito. Vamos, vamos, vamos. Pelea ahí por la primera posición, Maspero tratando de convertirse en el quinto líder de esta competencia, opta por una línea baja, sale con mejor velocidad. Dávila, que mantiene la punta, también hace lo propio superando a los doblados Tobias Canter. Ahí va Maspero, pero claro, después sale a la recta con menos velocidad Manolo, que no le permite concretar la maniobra, y creo que también lo que está haciendo es calentar un poquito sus neumáticos. Ajá. Ahí está, mira, está, bueno, sigue intentando el ataque, porque se le había puesto en el rebufo muy inteligente y seguía atacado para el interior, pero está vendiendo cara el pellejo ahí el amigo Lucas Dávila, el duelo precioso. Míralo ahí, vamos a mantenernos aquí porque es donde está la salsa ahora mismo. Y ahí ya le puede cerrar la línea, no tiene cómo defenderse Lucas. Ahí hay un toque en la parte de atrás, ha frenado bastante menos y compromete bastante su trompa Lucas. Sí. Qué lástima ese error que ha cometido. Ojalá que no lo esté pagando caro después con la temperatura del motor. Ahí como que ha frenado un poquito tarde y se lo ha comido. Ahí lo tenemos, mira como ese pequeño golpe que ha dado le ha costado el morro, ahí lo tenemos, y de hecho aprovecha Tobias Canter para atacar, lo estamos viendo ahí. No puede, pero vamos a ver, como dice Ari, si este golpecito de nada después de la carrera que estaba haciendo no le va a pasar factura a nivel de temperaturas. Pero bueno, ahí está Tobias Canter intentando aprovecharse de la coyuntura. Vamos a ver, vuelve a intentar el ataque por dentro. Ahí lo tenemos, la cámara para afuera. Dávila dice, bueno, ya pasó más, pero me parece que ahora te vas a esperar tú, Canter. Pero ahí están, duelos. La verdad que Canter siempre también da bastante espectáculo. A ver, doblado por medio, el coche 72, Gabriel Cantú, el Pandereta Racing Team. La verdad que es una de las carreras más bonitas para mi gusto que estamos retransmitiendo de aquí de la clase A. Por lo menos me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Sí. Ojo, que está el Pañez apretando. Y ahí pega Canter con Cantú. Sí. Ahí Y al... saliendo, no se han entendido. Pero bueno, aparentemente no es con daños significativos para Canter, que ahora lo tiene atrás pegadito al Pandereta, a José Einen Acosta, que viene cuarto, viene haciendo una muy buena carrera. José, lo mantiene en pista. Muy bueno el contravolanteo para salvar al auto. Momento de eso sobra en la carrera, Manolo. Ya te digo, lo he visto. Madre mía, Einer, pues Tobias Canter viene ahí a la garra, pero es que ¿sabes qué pasa? Que me estaba fijando yo en el momento que ha habido ese pequeño incidente, que Alpaña iba apretando también detrás, y Alpaña estaba dando cera, viene ahí, y es cuando ha ocurrido el pequeño incidente sobre Canter. Se ha puesto la cosa, el que está saliendo beneficiado de toda esta lucha, sin duda, es este hombre, el inglés Aaron Maspero del front. Amarilla Dávila involucrado, también pega Acosta, también pega Spiris. Se veía venir, me parece. Pero ya había todos golpeados, no sé dónde se ha iniciado, Manolo. Vamos a ver, lanzo el dron a Lucas Dávila, por ejemplo, a ver, porque me sale en el panel y lo vas a ver, no sé qué ha pasado. Pero sí, Lucas Dávila desde luego está, y luego ya viene Alpañez, se ha llevado. Vamos a mandar otra repe, pero Lucas Dávila, ahora lo verás en la repe. Sí, ahí estaba doblando uno de los coches y se sube mucho Lucas. A 181, a Fer Rodríguez.
Fer Rodríguez en su debut está cobrando por todos los lados, el pobre hombre. Pero me da que no, la repetición no es completa del todo, pero me da que sí, que no, que Dávila se va para arriba, creo. Es la impresión que me da. Vamos a verlo un poquito de atrás. Porque. Uy, ahora ahí, golpe de Canter en pleno directo. Ay, 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 ¿qué está pasando acá? Esto, uy, lo has visto, ¿no? Estaba con la cámara puesta en la cosa y creo que ha habido un golpecito ahí de una caricia. Ahí está Canter entrando, Acosta también. Madre mía, se está poniendo la cosa caliente, caliente. Están entrando más, pero el líder, ahí lo tenemos, el coche 25, está haciendo su parada. También está dentro Canter, Acosta, Dávila, Stenvirche, es decir, la cabeza Lamperti. Están todos Dávila, está en la cabeza adentro. Ahí vemos cómo para el inglés más, pero tenemos el coche de Canter llegando a su cajón para Acosta. Costa también está parando ahora. Muy bien. Y ya vemos cómo es. Tremendo. Bueno, la cosa se va a complicar un poquito también, igual que a Canter, que fueron los que de alguna u otra manera golpearon. Supongo que de Maspero, que saca ventaja, porque ahí viene peleando también Dávila, fue el principal involucrado en el accidente. Stenbichler lo perdí de vista, no sé si estuvo en el choque. Es que hubieron varios ya perjudicados ahí. Vamos a ver, que creo. A ver, sí, posición 1, Maspero. Sí, mira, Lamberti sale adelante de todos ellos, sale adelante de Canter. Parece que Canter ha hecho alguna de las reparaciones, todos han hecho algunas de las reparaciones. Y ahora se nos va a cambiar el clasificador nuevamente. Yo creo que se va a calentar la cosa y mucho. ¿Te parece? No sé por qué lo intuyo. Ahí tenemos a Lamperti entrando ahora mismo. Me imagino que a reparar. Ahí lo tenemos. Joven piloto argentino. Y bueno, se está... La verdad es que es difícil deducir hasta quién es Way Around, quién es Lucky Dog, perro afortunado, perro suertudo, y la verdad que ahí tenemos a Lamperti recuperándose, porque es que todo se va en un pispás aquí. Acosta está dentro, aquí lo tenemos, reparando. Ojo, Lamperti parando. Madre mía. Dávila reparando. Fer Rodríguez sale ahora, que ha sido el que está involucrado con Dávila, está volviendo a la carrera. La verdad que no ha sido un debut muy afortunado, mala suerte. Y mira, Acosta sigue ahí. Vamos que tenemos verde, ¿eh? Pues vámonos. Yo siempre llega a tiempo. No te quejarás, Ari. Joy se está portando hoy muy bien y no me está haciéndolo buscar por ahí por la grada ni por los backstage. Así que volvemos a Bristol y ojito más, pero tirando 25 en la cabeza, pero otro que, mira quién se está dejando ver, el austríaco Stenbichler, dice: yo no voy a abandonar la carrera tan fácil. La verdad que está haciendo un carrerón el dorsal 59 y Tobias Canter, que vamos a decir, ya lo conocéis todos aquí en la Raw TV, así que vamos a ver ese trío de cabeza. Tobias Canter, detrás Cantú, vamos a ver, mira el Cantú, el dorsal 72, curioso. De gran carrera el argentino Cantú de Spanderetta Racing, teniendo su mejor prestación en lo que va de la temporada. Sí, señor. Luego tenemos a Lamperti, otro argentino, Lange, que es la pole position, que está ahí el coche 58. Y bueno, mira, Germán a lo tonto, está en la posición octava. Ahí lo tenemos haciendo un paralelo con el Sensei Moratalla. Y bueno, vamos a ver, Jalverillo García. Ahí va el piloto de Team Massinger. Vamos a ver un poquito cómo va la cosa, gente que no le hemos dedicado tiros de cámara. Bjorn Redehase de Wild Boys Motorsport, el piloto de 42 años alemán. Andrea Deisenberger, que con
todos los problemas, sigue manteniendo el coche en pista. Nuestro compañero Spirit con el coche también bien magullado, reparando ahora mismo. Ojito que Inel Acosta está todavía adentro, ahí lo tenemos en pantalla. Y bueno, vamos a hacer un repaso del top 10 para arriba. Top 10 para el Huracán. Canter involucrado en un accidente, Manolo, perdón. A ver, No estaba queriendo pasar. Séptima amarilla. Lange, Sí, sí. y se han enganchado. Vamos a ver. Dron para allá que mandamos, a ver si pillamos. Tobias Canter. Oh, sí, sí, un pequeño golpe del 58. Del Ángel. Sí, se ve perfectamente en la repetición. No hay mucho más que ver. Volvemos a directo. Creo que le golpea y lo hace descolocar. Y nos vamos de cabeza a la séptima amarilla. Esto le vendrá bien a Costa, que sigue reparando ahí dentro. Y bueno, el Ángel, íbamos a presentar el top 10, pero ahora como se van a tener que reorganizar, pues bueno, vamos a quedarnos donde estamos. Steinbircher, el 59, el austriaco, que está haciendo un carrerón, está ahí en primera posición. Maspero segunda, Alejandro Cantú del Pandereta tercera, Lamperti en la cuarta, Tobias Canter quinto, Sven Albrecht, ojo, que es el segundo de la general, ya en la sexta posición, Lange séptima, octava para Andrea Germán, luego en la novena Lucas Dávila y en la décima Fernando López Viñal, también conocido como el Huracán Fer, piloto de Ramones Oval Spain. Así que vamos a ver, ese era el top 10 que quería presentar y vamos a ver, están entrando, Canter y Lamperti han entrado a pit, ahí tenemos a Lamperti, detrás Alpáñez también y Canter, el coche amarillo es el de Tony Alpáñez. Qué complejo que es Bristol. No solo es sobrevivir a los incidentes, sino también a las sanciones que pueden llegar a caer. Hay varios de los que estamos viendo hoy, que seguramente no los vamos a ver el próximo domingo. Por las normas de generación de banderas amarillas, de incidentes y de castigos que tiene toda liga. Aquí no es la excepción. Y ha habido bastante chapa, ha habido bastante controversia. Sí, todo dentro de lo deportivo, por supuesto, no hay mala intención de ningún piloto, pero a veces se cometen algunos excesos tratando de superar algún auto. Sí, sí, la verdad que sí, que está habiendo movimientos, 7 amarillas, pero el ritmo está siendo muy, muy competitivo. Además, que no ha habido ninguna amarilla fea, por llamarlo de alguna manera. Han sido amarillas en plena lucha y en buena lid. Así que, oye, esto es NASCAR y las caricias tienen que llegar en cualquier momento. Caricias de amor o caricias de odio, pero caricias al fin y al cabo que te hace ir al muro, a la prom o definitivamente al hospital. Así que lo bonito es que todavía me sorprende que, a ver, que no, estaba diciendo, no puede ser que Otto esté todavía ahí. No, está con el coche, no se ha ido, está reparando porque veo que le corre el tiempo, pero ahí está, feliz. Y creo que, a ver. Que quiero ver si hay momento de perro suertudo. Debería ser... La posición 13 me parece que es... Per Rodríguez, ¿puede ser el perro suertudo? ¿Están atrás? Sí, puede ser porque no ha estado involucrado en accidente, ¿no? Estoy intentando buscar. No. Pasado... Sí, Fer Rodríguez también está pasando ahora. No, pero se incorpora ahí. Claro, porque el Ángel era el que tenía que tener, pero... No, la posición 8. Andrea Germán, creo que ha sido. Vamos a verlo, sí. Vamos a ver si deja... Pero bueno, vámonos a la cabeza, la verdad es que es muy complicado aquí seguir. Vamos a ver que nos vamos, Joy, no digas nada, que te estás portando muy bien. Muy bien, la salida muy interesante que hace Maspero con Steinbircher. Están siendo bonitas, buenos paralelos. Y ojita, porque no me fío nada del querido Tobias Canter, que siempre está ahí, ojo avisor, que diría yo sí suaves. Ahora sí le gana la posición, Maspero nuevamente cambia de manos el liderato. Steinbircher segunda posición, tercera para Tobias Canter, que milagrosamente después del toque su auto se conserva bien. Juan Aragonés está ahí en posición número 12, mezclado entre los punteros.
viene superando por debajo a Canter Lange, otro de los que viene con vuelta menos, viene séptimo. Porque el cuarto recién lo tenemos a Cantú, que tiene varios autos para ir para superar Gabriel con el coche 72, como dijimos recién, haciendo destacada competencia. Cuarta posición, en vuelta al puntero a 1.7, después de largar en la posición 19, junto con Albrecht, que viene detrás. Mirá Albrecht también, vivo como el diablo. Albrecht no metiéndose en problemas, no mostrando la cara, pero sumando importante en la quinta posición. Ahora, yo le recomendaría a Cantú que no mire mucho por el espejo retrovisor, porque detrás lleva a nuestro querido Hermi, y Hermi, ahí lo tenemos, tirando millas, el piloto alemán de la Alianza de Amigos, con el coche número 4, y está muy cerquita de Alejandro Cantú, que la verdad que ahora mismo para mí es la sorpresa de la jornada. Se ha encaramado a la cuarta posición, y como bien dice Ari, Sven Albrecht, este hombre muy calladito, muy silencioso, parece que no quiere líos, pero a la cita callando va el segundo en la general, y está aquí en la carrera ahora encaramado en la quinta posición. Él se ha propuesto sumar y dejarse de líos y a la marchita. De hecho, vamos a recordar los resultados que llevamos en estas 6 anteriores jornadas y decir que Sven Albrecht solo ha ganado una carrera, y fue en Michigan, en la jornada número 3. Pero vamos a recordarlo a todos. En Watkins Glen ganó Lucas Dávila. En la 2, Indianápolis, Lautaro Lamperti. Sven Albrecht, como decíamos, en Michigan. En la cuarta jornada, Daytona para Tony Alpáñez. Tobias Canter en Darlington, en la quinta se lo llevó al bolsillo, y Lautaro Lamperti repitió la semana pasada en Raimond, el único piloto que se ha llevado 2 carreritas de la Virtual Oval en su clase A en lo que va de temporada, cosa también muy meritoria. Así es, y de los que vienen ahora, el que estaría haciendo el negocio más redondo es Canter, porque Maspero es la primera competencia y ciertamente está out de lo que es la lucha por el campeonato, y este Mixler está haciendo recién su segunda participación. Ahí justamente lo supera a Tobias, así que Tobias está haciendo negocio en la noche de hoy en Bristol, pero a no descuidarse, que Bristol, así como te da, te quita. Es de un momento a otro que puede cambiar la carrera de un piloto. Si no, díganselo a Dávila, que venía girando a gran ritmo, haciéndolo muy bien, y se ha encontrado con un accidente. Ahora está 4 vueltas menos, y es otra la carrera cuando es abandono para Lucas. Se ve que el motor ya no quiso más, y cuando nos quedan 80 vueltas no era factible la reparación. Así es, y es verdad, es que estamos hablando que vamos, en una vuelta cambia todo. Es decir, se pone todo patas arriba. Así que vamos a ver, de momento. Además ha habido mucha variedad. La verdad que para mí ahora mismo Albrecht se está situando donde debe, pero corriendo con el estilo que nos tiene acostumbrado, con prudencia, dejándose ir tranquilamente. Para mí la sorpresa hoy es Cantú, el argentino del Pandereta Racing, y luego pues lo demás poco que hablar, porque Lamperti y Maspero y Canter nos tienen más que acostumbrados a verlo, a dejarnos verlo ahí arriba. Así que muy interesante. Bueno, y también sorpresa para mí, aunque tiene un buen e-rating, el piloto austriaco Martin Steinbircher, que creo que todavía no ha dicho todo, él está ahí en la tercera posición. Ahora están doblando al coche 18, a Von Redehase, pero ojito que aquí arriba hay mucha tela que cortar todavía. Vuelta número 237. No acostumbrado a estos números tan grandes, ¿no?, de vueltas que tenemos. Sin duda, junto a Martinsville, es de las 2 competencias que más vueltas vamos a dar en este calendario. Después de aquí nos vamos para Las Vegas. Se termina nuestro tour por los óvalos cortos. Hemos tenido Richmond, estamos teniendo Bristol, y nos vamos para el intermedio de Las Vegas, ahí para jugar unas fichitas en la ciudad de las luces, la tan imponente capital del juego.
Así es, vamos a pasarlo bien en Las Vegas y todo lo que pasa en Las Vegas, lo que dicen, se queda en Las Vegas. Un dicho más que sobado, pero que siempre viene bien como muletilla. Así que seguiremos retransmitiendo todos los domingos hasta de diciembre lo que es la clase A de la Virtual Oval. A partir de las 8 de la tarde siempre estaremos, siempre que podamos, Ari y un servidor, pues bueno, llevando la transmisión de lo que suceda. Aún quedan, está la jornada 7, quedan 11 jornadas más y queda mucha tela que cortar, y la verdad que está siendo muy muy bonito y muy peleado lo que es la clasificación general, así que vamos a ver qué nos deparan todos estos domingos, a los que estáis, claro, siempre invitados, siempre sois bien recibidos aquí en la RO TV. Y también, bueno, hacer el recordatorio habitual, tío, tírate el rollo, que a veces parece que os pidamos dinero y no os pedimos dinero. Suscríbete si no lo has hecho, darle un like o un dislike y darle al badajo de la campana, hombre. Y con eso ya nos hacen unos tíos muy felices aquí en la RO TV. No pedimos nada más, no pedimos ni dinero, ni pedimos followers, ni cosas raras. Pedimos simplemente una suscripción de complicidad, que es muy diferente. Recordar que este canal no está monetizado ni se espera que lo esté. Es decir, que aunque cumpliera los requisitos que pide YouTube, no es la intención de ROY TV entrar en la dinámica de la monetización. Eso que quede claro, así que lo hacemos por puro vicio, por puro placer. Invitados estáis a ser cómplices de este proyecto que hacemos aquí desde Ramones Oval Spain, el equipo atípico de Sim Racing español. Y dicho esto, recordaros también que la clase F, donde corre Ari Ceja, también cada miércoles, cada 15 días, nos toca retransmitirla con el Huracán Fer y este servidor. Así que más no podemos hacer. Y descansamos la clase B, donde yo corro y no hay cámaras de televisión. Así que, dicho esto, está la actividad más o menos habitual de la RO TV hasta ahora, aunque que estoy pensando que terminaremos retransmitiendo algunas series de la NIS algún sábado por la mañana tonto, donde corra el Huracán o a cualquier otro piloto de Ramones. Comentado todo esto, oye, daros las gracias por aguantar el tostonazo y volvemos a la carrera en Bristol. Ahí va más pero mandando, pilotazo que debuta hoy en la carrera, 5200 de e-rating, 499 de SR. Y ahí lo tenemos viendo doblar al coche 35, a Jalverillo García, el piloto de Team Mazinger. Con una amarilla. Me han dejado hablar, hasta el final. No lo ha podido esquivar Acosta. Vamos a ver. Primero con Alpaña y después con Hermi. Y ha quedado cruzado. Se ha ido Acosta para arriba. No, Hermi. El 4 claro, se ha ido. Sí. También pega el 33, autoperteneciente a Albrecht. ¡Qué mala suerte! No lo había visto que era él. Sven Albrecht venía tercero. Madre, y golpea muy fuerte. El peor golpe, diría, que tiene este auto aquí en Bristol, porque la temperatura de los fluidos se va para arriba enseguida. Ahí pega con el radiador. Qué lástima para Albrecht. Y Acosta, sí, correcto, ahí. Pues lo que decías tú muy bien, Ari, todo se puede ir en una vuelta al garete, y ese golpe que han tenido Acosta y Albrecht ha parecido importante, ¿eh? Es decir, que ojito, porque fíjate tú, era algo que no iba con ellos, ¿no? Porque ha sido Andrea Herman que se va para arriba, golpea, no me acuerdo qué coche, estaba el 18 también por medio, si no me equivoco, sí, Redejase, y otro coche más, no me acuerdo, 3, y los que se han llevado la propina gorda, pues el querido Acosta y el querido Albrecht. Ojo. Ahí tenemos más pero, que se lo está llevando muy tranquilito. Entra, dice, bueno, si me lo estáis poniendo así de sencillo, yo entro aquí, cambio mis ruedas y sigo con el festival en la vuelta 253, 8 amarillas en Bristol. Sí, Fer, Jesús ha pasado por los pelitos, se ha librado, pero Fer es que ya lleva una ración de calamares, pero una ración de pulpo, de mucho cuidado esta carrera, entonces sí, ya le tocaba librar alguna.
está casi Claro. todo el mundo, claro, está la librado, pero es que lleva mucho palo. Pero Y fíjate, Manolo, a pesar de haber perdido casi todas las vueltas en el inicio, está noveno. sí, Hay sí, que ver, porque, ojito, ahí lo claro, tenemos. hay que ver en el largo plazo este tipo de carreras porque se gana mucho, porque son así, son alocadas, cambian muy rápido. Ahí tenemos, como bien dice, al huracán Fer, como bien dice Ari, ha estado apaleado y ahí está manteniendo una digna posición, novena posición para el huracán Fer, Fernando López Viñal. Va reparando, va haciendo su carrera, es un tío con mucho punto de honor y realmente hasta que no tiene el coche reventado que dice que no se puede, él no abandona nunca. Así que vamos a ver si le sigue acompañando la fortuna dentro de lo que cabe y sigue peleando pues por estar ahí arriba en el top 10, que en la general también creo que, si no me equivoco, está en el top 8, es decir, que está peleando por puntos muy buenos para él a título individual y para la Orden Ramoniana, como no, como equipo. Volvamos Wave around, aquí. Vamos a wave ver around, quién. para Aragonés, Wave Around Ahí lo para tenemos. Adrián Spirich y para Andreas Hermi, los tres que van a recuperar vueltas, en especial Andreas Herman, ahora en vuelta de puntero. Nuevamente, son 8 los coches que tenemos en vuelta de líder. Ahí los tenemos, sí señor. Ahí están todos aprovechando el tirón del way around. Ahí están, se colocan. Sí, varios han aprovechado el way around y nos están lanzando. Vámonos, Joy, que te me duermes. Vamos. Verde, vuelta 2.56 más, pero por adentro Canter, atrás de ellos Gabriel Cantú del Pandereta, de gran carrera. Tenemos velocidad nuevamente en la noche de Bristol, sigue mandando más, pero ahí Canter tiene que ser inteligente, no lo tiene que ir a pelear, más, pero no está en el mismo plano de campeonato que el resto. Tampoco Cantú llegaba al caso, que ha perdido bastantes puntos en varias de las carreras. Está haciendo mucho negocio, así que debe calmarse Tobias Canter. Claro, es lo que le conviene, el piloto del Renegade Motorsport, que coste, Ari, que yo sé que tiene un pequeño delay, me parece, ¿no? Pero el Joey se está portando muy bien, ¿eh? Aunque cuando tú me escuchas decir, llego, está llegando como un jabato, ¿eh? A la tril y lanzando correctamente. Luego habrá que felicitarlo, porque hoy creo que es el día que está currando con más alegría y que no está con sus tonterías de estrellas del rock and roll, ¿eh? Así que está cumpliendo y bien, está llegando a tiempo. Aaron Maspero, como dice, tiene la sombra de Tobias Canter, una sombra alargada y peligrosa, ojito. Ahí lo tenemos, pero estamos hablando Maspero, 5.200 contra 3.127 de Irrati, que a veces eso se queda en nada. Hemos visto en otras carreras como gente con menos rating ha estado peleando muy bien arriba. Ojito, momento delicado, van a por el coche 188, el piloto Lautaro Lamperti para pasarlo. Fíjate tú lo complicado que se pone todo en un momento. Este hombre hace poquito estaba peleando por todo y ahora está siendo doblado por el trío de cabeza. Maspero, Canter y Alejandro Cantú. Así es, sigue buscando por afuera, ya tenemos Pescadilla, Manolo, qué rápido que pasa aquí, viene alcanzando a Aragonés, puntero del campeonato que está sufriendo en la jornada de hoy. Sí, una pena. Relativamente bien, pero se ha visto involucrado en accidentes que han diezmado el rendimiento de su coche. Muy bien, pues yo estoy preparado con la mano dentro de la pecera, bien fresquita, que aquí en Valencia, en Alicante todavía hace mucho calor, preparado porque vamos a ver, está Tobias Canter muy pendiente de lo que hace Maspero, ahora pasan al líder de la general, ahora es cuando se produce este momentazo Pescadilla Maravilla. O sea, amarilla. Sí. Guarde la Pescadilla y aparece, me parece que... Aparece, Vuelva, Pescadilla Maravilla. Aparece la de la túnica, ¿no? Con la guadaña porque... Sí. Gran accidente grande. Vamos a ver, dron con guadaña, vamos a ver qué ha pasado ahí.
Oh, se va el coche de Lila, se ha ido. Uh, lío, sí, 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 sí. Los que estaban involucrados ahí, el huracán también. Sí, sí, está Jalverillo, el huracán, Herman, Steinbirche, ojo. Qué lío. Claro, ¿es Jalverillo que se va muy arriba o lo ayudan? A ver. Vamos a ver si podemos ver. Creo que golpean la pared. Creo que golpea. Creo, ¿eh? Ah, Jalverillo. no, es adelante, frena mucho eh, el 124 y se arma, claro. Pablo Schofer va muy lento por el apron, frenan todos y Pero yo creo que eso golpea, ¿eh? provoca que Jalverillo Sí. vaya contra el muro. Uf, madre mía, pues la que se ha liado. ¿Cuántas tenemos ya? No llegamos igual al récord, me parece. Volvemos al directo. No, hoy se están portando mejor, aunque igual Sí, si sí. se ponen, igual nos dejan en evidencia. Novena amarilla en Bristol. Nadie dijo que esto iba a ser fácil ni sencillo. Cariño, vete guardando la cena. Y bueno, aquí estamos otra vez con el directo. El que no perdona es el inglés Aaron Maspero. Ahí lo tenemos, mandando. Tobias Canter haciendo gran carrera, segunda posición. No peor para nada la de Alejandro Cantú de Pandereta Racing, tercera posición este coche número 72. Lange, ojito, vuelve a dejarse ver en la cuarta posición. Lautaro Lamperti está reparando y me sale a mí en la quinta posición, está abandonando ahora el pit. Sven Albrecht que se recupera y vuelve a la carga. Y vamos a ver este piloto también, mira, recuperado que ha estado en el golpe, parece que puede volver a la guerra. Eso es lo que tiene Bristol, ¿eh? Que permite seguir ahí en la batalla. Lo que pasa es que te va haciendo perder vueltas, pero estaría bien repasar quiénes. Creo que hasta el Lamperti están todos en vuelta. Hasta este hombre que está Y un poco reparando más aquí. atrás. No. Y Albrecht y Steinbichler también en vuelta, son 7 los coches. Y Sí, después ya correcto. saltamos a Herman que tiene menos 5. Correcto, Lamperti es en la posición 7, por eso decía. 7 es el último ahora mismo, por lo menos en mi panel de control. Este piloto que tenemos en pantalla sería el último hombre que está en vuelta. 7 pilotos, como dice Ari, y luego ya viene Andrea Herman, loco y cómodamente situado, pues para marcarse un perro suertudo si toca. Pero sí, 7 pilotos en pista. Ahí tenemos a Lamperti, 7, vámonos para arriba. Steinville, que después del incidente se mantiene en la sexta posición. Ojito que ahí están preparados, es que iba a presentar, pero me voy arriba, van colocados ya de 2 en 2 y no quiero que me pillen a Joey Ramones y a su mascota haciendo el indio, que se están portando muy bien hoy aquí en Bristol, así que vamos a ver esa bandera verde. Ahí estamos. Ahí estamos nuevamente con la bandera verde en la pista. Por el lado de adentro busca, pero no lo consigue. Canter está girando con mucho aplomo. Armas Perro, que le quedan apenas unas 27 vueltas para llevarse el escalón más alto del podio. Vamos a ver si lo puede lograr. Detrás de él, como habíamos dicho, Canter. Lange, que vuelve a aparecer en vuelta de líder y vuelve a aparecer en posición de podio. El poleman. Sí, señor, curiosísima la carrera de Manuel Lange, es decir, pole position, arrancó fuerte, desapareció y además yo casi lo daba por muerto en lo que es la carrera, y sin embargo, mira dónde está, tercera posición, delante solo tiene a Canter y a Maspero. Ojito que la carrera esta se va a poner muy bien y mira, el austriaco Steinbichler, que ha estado toda la carrera bregando arriba, la verdad que no ha tenido, no ha salido muy mal parado del incidente de la última amarilla, así que quedan 25 vueltas y es el momento de esconder la torre mascareña y lucir nuestro maravilloso kicker arriba. Recordemos, como no, que estamos aquí en Bristol Bowl Battle, que sería la batalla en el anfiteatro de Bristol, a 150 vueltas, no, perdón, a 300 vueltas, que son 150 millas. Ahí lo tenemos, clase A
de la Virtual Oval. Una vez dicho esto, nos lanzamos ya a la parte final de este carrerón que nos están brindando todos los pilotos hoy aquí en Bristol. Maspero, Canter, Lange en las primeras 3 posiciones, Stenbichler y Cantú, el primero de los de habla hispana que nos está representando ahí. No ha sido una jornada buena para los hispanohablantes, ¿eh? Ha estado muchos ahí peleando en la parte delantera, pero Bristol se ha llevado, con la guadaña también, ¿no? Se ha llevado a varios para el sector del box y los ha retenido bastante tiempo ahí, y por eso no tenemos mucha representación ahí. Aunque la práctica está sumando buenos puntos, está sexto, no el resultado que él hubiese esperado de esta competencia, pero ahí va. Álvarez también salvando una jornada después del accidente que vimos recientemente, en posición séptima. Pero la carrera para nada definida, ¿eh? La para nada definida, Manolo, ya Sí. nos ha dado muchas sorpresas y, ¿por qué no?, nos dé alguna que otra más. Vamos a hacer un pequeño repaso como van nuestros chicos de la Orden Ramoniana. El Sensei Moratalla, posición 13. Spirit está en la posición 15. Y el Huracán Fer, que se mantiene en la posición nueva. Una vez presentado, recordado a nuestros queridos hermanos de Orden, volvemos a la cabeza más, pero está la verdad que mandando con autoridad ahí, así que, pero ojito, mandando con autoridad, pero que detrás lleva a 2 pilotos bien pegaditos a su estela, así que 17 vueltas para final y aquí no está nada dicho. Y ojo, ellos 3 sí que han abierto un pequeño hueco con el austríaco, es decir que parece que si no pasa nada, que yo creo que sí que va a pasar, este trío se está peleando el podio y luego tendríamos, como decimos, un poquito más despegado esta posición cuarta. En la quinta, Lamperti ya bastante más despegado por lo que estoy viendo. Sí, ya hay un hueco importante, ahí los tenemos, a Steinbircher y a Lamperti, que va por él, y Cantú. Cantú ha sido adelantado por Lamperti, por lo que hemos visto, y Albrecht, que está en la séptima posición. Germa en la octava y el Huracán novena. El top 10 lo cierra, como no, el diablo enmascarado Tony Alpañez. Vamos a la cabeza, que es donde está la fiesta. Sí. Y a ver quién llega con mejores neumáticos también al final, porque hay tantas amarillas que los momentos de decidir cuándo entrar y cuándo no, cuándo hacer uso del caucho fresco, son clave. Y aparentemente el que mejor ha acertado en esto es Lange, que viene presionándolo a Canter. No creo que sea por mejor coche, porque también los dos han ligado en algún otro momento algún choque. Igual adelante sigue mandando y por ahora con comodidad. Maspero haciendo su debut en esta serie, en esta season. Lo haría con triunfo, haría 1 de 1 en esta temporada, cuando nos van quedando apenas 10 vueltas, Manolo. Estamos en el cierre de esta competencia. Así es, y dice el señor Acuña que te has hecho un blandito con el spotter en esta versión. ¿O no? ¿A qué se refiere que es más amable? Que ha bajado el tono. A nosotros no, la versión de Ramoniana nos riñe y todo cuando hacemos malas carreras. Pero bueno, aprovechamos este pequeño momento de Acuña para recordarle a la peña que esa versión está más que disponible para todos los amigos que quieran bajarla o que quieran hacerse algo más especial, que para eso ya tendría que hablar directamente con el creador, con Ari Cejas, el manatí. Así que vamos, a falta de 8 vueltas, está abriendo huequito, ojito, Maspero va a doblar al siempre peligroso Hermí, Andreas, Germán, pero a ver, están haciendo un paralelo bien bonito. Ya recuerdo que la Virtual Oval, los comisarios la jornada pasada llamaron al orden un poco a los doblados, dijeron: oiga, si usted está en la vuelta 30 y usted en la 25, ¿qué duelo están haciendo ahí taponando a los que vienen en cabeza? Es decir, que ellos son muy explícitos y te lo cuentan todo muy bien para que no hagas el indio en ninguna carrera. Así que, y la verdad es que sí, pues, que tenían toda la razón del mundo, pero nosotros nos lo pasamos muy bien. Ahí está Maspero intentando pasar al piloto del Team Massinger, Pablo Schofer, lo hace sin ningún problema. Delante allí vemos a Tony Alpañez, ya vamos reconociendo hasta los coches por sus colores.
Vamos a ver. Uy, que se va al murito un poco chofer. Ahí lo tenemos detrás. Vamos a ver que no le complique a Canter. Porque Canter, ojo, que van a tener que pasar tanto a Andrea Herman como a Pablo Chofer, ¿eh? Vamos a dejar el tiro cámara aquí, porque el segundo y el tercero vienen y tienen dos doblados. Vamos a ver qué sucede. Se nos va terminando la carrera. Maspero va a pasar por la meta y van a quedar apenas 2 de competencia. Abre Ojo. la 299 por detrás de ellos. Canter con Lange todavía no han resuelto a ver quién va a ocupar cuál escalón del podio, o a ver si alguno de los dos va a ocupar escalón del podio. Cuando suena el trompetín, Manolo. Vámonos. Última vuelta para Maspero, con un ojo también puesto en lo que puedan hacer Canter con Lange en el último escalón del podio. Parece que va a ser victoria para Maspero, curva número 3. Ya sale la bandera a cuadros que cae sobre el coche 25. Victoria para Maspero. Tobias Canter en segunda posición, haciendo negocio para el campeonato. Lange, después de hacer la pole, tercero. Cuarto, buen resultado para Lamperti. Stenbichler quinto. Sexto, Cantú, su mejor resultado de la temporada. Albrecht séptimo, octavo para Andrea Herman, noveno para el Huracán Fer y décimo para Tony Alpáñez en esta locada, como nos tiene acostumbrado, competencia en Bristol. Carrerón, la verdad, bonito final, además bonito duelo para el segundo y tercer puesto. Ahí te veremos trompeando al ganador. Debutaba hoy en la carrera y se ha hecho con el triunfo. Estrena. Vamos a rescatar la clasificación de la carrera aquí en pantalla. Vamos a ver, clase A, mostrar, y tiramos mientras se retira el coche de Maspero. Vamos a ver. Vamos a ver, porque esta no me convence. Hay que recordar que Maspero se ha presentado en la carrera hoy a traición. No lo teníamos en la base de datos. Así que vamos a ver qué ocurre. Pues no vamos a poder mostrar. A ver, vamos a ir arrancando de mientras, Manolo, Sí, con la palabra de los protagonistas que ha tenido. te dejo La todo para tarde-noche ti, del yo día mientras de hoy. trasteo. Sí, señor. Usted mientras saque la calculadora y Sí, empiece sí, con las sí. sumas. En primera instancia lo tenemos que ha llegado puntual y lamentablemente por no completar la mayoría de las vueltas, a José Einel Acosta, el pandereta. Einel, bienvenido. Venías haciendo muy buena carrera. Se te ha complicado como suele ocurrir acá con un incidente. Sí, es así, ya tú sabes, esta carrera es de panderetazo todo lo que da hasta el final. Y bueno, pensé que llevaba un buen ritmo. ¿Cómo es que se llama el que ganó la carrera? El 25. Maspero. Marrón Maspero. Sí, él, tú sabes, iba bien rápido. Sabía que la misma línea que él estaba tomando era la misma línea que yo, porque yo estaba cogiendo la de abajo toda la carrera. Ajá. Era más fácil para mí. Me sentía mejor guiar por abajo también. Y él estaba haciendo lo mismo, pero estaba haciendo algo diferente que estaba viendo que él estaba haciendo mejor que yo y estaba como que ya practicando, ¿sabes? Viendo qué era lo que él estaba haciendo para tratar de tener el mismo ritmo que él, pero lamentablemente tuvimos un incidente ahí con el 5. Antes de que pasara ese yellow flag, tenía Tony, Tony Alpáñez, tenía gomas nuevas, él estaba detrás de mí y él estaba dándole al carro mío en todas las curvas. Él parece que había cambiado las gomas nuevas, pero en vez de irse por arriba, lo más sencillo, pues siguió dándome. Llegó un momento dado que traté de no darle el 5 y lo toqué y se barrió un poco. Él estaba molesto conmigo y él estaba tratando de sacarme de la carrera, molesto. De repente hubo la bandera amarilla. Vimos los carros chocando adelante. Yo bajé. El número 5 con todo eso se me fue detrás de mí y me metí el cantazo. Ahí yo le metí con la goma derecha al carro que estaba, no me acuerdo quién era, que rompió el tren delantero de mi carro. Entonces Claro. tuve 5 minutos y medio y lamentablemente que por eso fue que estaba en el pit. Y cuando salí que arreglé el carro,
el carro, el 18 chocó y lo que yo vi fue el carro en el medio, no tuve reacción. O sea, Sí, entonces cuando hundí el freno, el carro lo que hizo fue subió en vez de bajar. Cuando a la vez que hundí el freno, el carro lo que hizo fue subir y le metí y eso me sacó de la carrera, lamentablemente. mala suerte Y en sí, lo que venía haciendo una buena carrera. Nos llamó la atención lo que mencionabas recién de la línea que venías haciendo, la línea baja, que otros la venían experimentando, pero la pagaban en el largo plazo con un desgaste de neumáticos, pero en tu caso no, en tu caso lo mantenías bastante bien. sí, hice varias research, como dice, y pues creo que iRacing hizo un update nuevo que es para que la línea de abajo tuviera más grip, más Ajá. agarre. Entonces, pues eso hizo como que, o sea, puedes correr la línea de abajo, pero a la misma vez tienes que ir o sea, no gastándolas tampoco. O sea, más o menos, ellos hicieron eso para que hubiese más grip abajo y la competencia pues fuera un poquito más, para que la línea de arriba no fuera la dominante. Claro, que no es un Por eso desfile. fue que, exacto, pues entonces pues yo lo que hice fue practicar la de abajo y entonces vi que nadie estaba cogiendo la de abajo y yo dije, pues tengo que aprovecharla. Y me iba bien, pues, me iba bien durante la carrera. Pensé que iba a evitar los accidentes, pero no fue así. Bueno, mejor suerte para la próxima en Las Vegas, Einel. Vamos con la palabra del noveno puesto de Fernando López, el Huracán. Viñals, Huracán se había complicado al principio, pero la perseverancia tuvo sus frutos. Al final terminás rescatando bastante bien en la jornada de hoy. Sí, a priori, antes de la carrera ya lo daba por bueno estar en el top 10, o sea que he acabado noveno bien y lo que tú has dicho, ya el primer golpe me sacó un poco de carrera, perdí ahí además alguna vuelta que no debería de haber perdido por fallo mío, no me acuerdo ahora cuándo fue, pero sí, ya es lo que pasa, cuando ya estás tantas vueltas fuera, pues bueno. Pero bueno, al final, pues con los golpes que han habido y tal, pues ahí está el noveno puesto. Creo que estoy limpio de sanciones, creo. Y, y nada, y ya está. Un saludo a toda la gente y ya está. Y si Contanos tienes algo. el primer incidente. Lo mostramos en cámara y daría la impresión de que te apretan ahí contra la pared. No te dan el espacio que necesitabas para trazar ahí en la recta principal. Sí, yo ya más a la pared no me puedo ir. O sea, ya estaba, creo que bastante arrimado al muro. El coche que va por el interior, pues la verdad es que, bajo mi punto de vista, viene hacia mí. Y sin haber visto la repetición tampoco. O sea, es una cosa que digo lo que fue la sensación en la carrera, porque muchas veces en carrera tienes una sensación y luego cuando ves la repetición, pues a lo mejor no fue tan como tú lo has pensado, pero en esta ocasión sí que estoy bastante seguro de que ha sido así. Joaquín Sensei Moratalla, dura competencia. Te ha tocado en la noche de hoy. Contanos un poco cómo fue desde tu cámara a bordo, desde tu perspectiva. Bueno, buenas noches ante todo, un saludo a todos. Y nada, simplemente he ido tranquilo. Mi objetivo era quedar entre los 25 primeros, ya que éramos 22, y bueno, lo he conseguido. Con lo cual, he tenido dos errores porque he perdido dos vueltas justo por no salir a tiempo del pitbox. Y en algún momento ha ocurrido que me han sacado una bandera negra. Algo hecho, la verdad es que no lo sé. Entonces he entrado y me marcaba de tiempo de penalización de bandera negra 1 minuto y medio. Yo he debido hacer algo muy malo, pero porque me han castigado así. Pero bueno, por lo demás, bien. He ido, así como José estaba contando de la línea interior, la verdad es que a veces la he cogido fuera adentro y no. He notado que los neumáticos aguantaban muy bien, incluso por esa línea que en temporadas anteriores no era así, ¿no? Entonces he ido muchas veces por dentro también, no tanto como José, supongo, pero ha ido bien también por ahí. Así que nada, buena carrera, ¿no? Tranquila en mi parte, vamos. Bueno, Sensei, a pensar entonces en Las Vegas dentro de 7 Sí, días y a seguir metiéndole.
Resacón en Las Vegas. Muy bien. Y finalmente lo tenemos también a Adrián Spirich, Adrián San José Arenas. Adrián, habías arrancado muy bien, estabas inclusive en la primera mitad de la competencia en vuelta de líder y mostrándote con gran ritmo. Pero bueno, como suele ocurrir acá, la suerte puede cambiar de un momento al otro con los accidentes. Buenas noches a todos, lo primero, y sí, básicamente así fue. Las primeras 200 vueltas iba muy cómodo, esta semana me encontraba muy cómodo en el circuito y me veía rápido. Y hasta la vuelta 200 me metí ahí entre los 6 primeros hasta que ya, bueno, mala suerte, hubo 2 coches que se quedaron en mitad de pista y nada, fue imposible evitarlo, no tenía escapatoria ni por arriba ni por abajo, así que nada, no pude evitarla y ya a partir de ahí 9 minutos de reparaciones y nada, ya todo perdido a partir de ahí. Básicamente ese es el resumen, pero bueno, a seguir y a ver qué tal la semana que viene. Desde ya que sí. Manolo, ¿ha terminado usted con las cuentas como para dar un pantallazo de Pues sí, cómo se vamos, ha yo dado? creo que podemos mostrar cómo queda la general a falta de lo que decimos siempre, ¿no? Las sanciones, las bonificaciones y todas estas historias, así que ya la tienen nuestros amigos ahí en pantalla y bueno, el que sale beneficiado hoy, como no, Tobias Canter, el joven piloto del Renegade Motorsport, se encarama a lo más alto de la clasificación con 202 puntos. Le sigue Sven Albrecht, que sigue ahí a la chita callando, haciendo buenas carreras, 200 puntos, todo esto muy apretadito. Luego Lamperti, Lautaro Lamperti, el argentino de fusión hispana, 199, esto está que arde. Luego Aragonés, que era el líder actual, ha bajado a la cuarta posición, el piloto del Lucky 2 con 198 puntos. Y luego ya hay un triple empate con nuestro querido Eine Acosta, el piloto más peligroso de la parrilla, que se le calienta el pico rápidamente y el pie del acelerador, el puertorriqueño. Ahí lo tenemos, 181 puntos, pero ojito, Dávila, Lucas Dávila, el argentino, 181 puntos. Tony Alpañe, el español de los Diablos Enmascarados, 181. Es decir, que esto está, como diría Miguel Olivares, mucho más que picante, ¿no? Que lo que nos espera en estas 11 jornadas que hay todavía por delante en la clase A. Y bueno, pues seguimos con el Huracán Fer en una octava posición magnífica. Ojito, Adrián Spiri, Adrián Arenas sube a la novena posición, Deisenberger en la décima, Otto en la 11, Varela en la 12, el Sensei Moratalla ya se encaramaría a la posición 13, Hermi, el querido Andrea Germán, posición 14, Pablo Schofer del Team Mazinger en la 15, Jonathan Bell, que sigue defraudándonos, sinceramente, posición 16, Jalverillo García, nuestro amigo también del Team Mazinger, 17, y en la 18 el amigo Vicone de Luis Díaz de los Cherokee, que no está corriendo últimamente. Es decir, esos son los 18 puestos que hay a falta de que repartan los punken correspondientes en los comisarios de la Virtual Oval. Y no sé, bonita carrera, la verdad, enhorabuena a los tres Ramones que se han bragado ahí, pero la carrera en general ha sido muy vistosa desde fuera, dentro ya sabemos lo que se sufre, pero oye, y por mi parte, pues súper enhorabuena para los tres. Sí, sí, Una cosita puedo decir. por He supuesto. estado en un three-way en Bristol y no nos hemos matado. Muy bien. Creo que ha sido la primera vez que me ha sucedido eso, ¿eh? Pues eso es bueno. Era imposible. Sí, bueno, sí, sí. pues chicos, yo creo que nada, bueno, darle por supuesto las gracias a Einer, que está ahí calladito, agazapado. Muchas gracias por venir por aquí, como siempre. Y nada, yo creo que va siendo hora, ¿no? De irnos para casita todo. Hemos tenido bastante personal por ahí participando en el chat, siendo cómplices de la Orden Ramoniana, a compañeros de equipo, amigos ya habituales también por aquí. Un saludo
saludo muy especial para Fer Porsche del e-Racing SBS, que es buen amigo de la casa. También ha estado Kiko García, que ya lo conocemos del entrene, y lo que he dicho en antena, que vosotros estabais corriendo, creo que le vamos a cortar la coronilla, lo vamos a convertir en monaguillo becario y quizás a lo mejor la semana que viene lo estemos presentando, no sé, habrá que hacer fumata blanca, pero casi que tiene todos los puntos. Y por lo demás, a la gente que ve esto en diferido, pues muchísimas gracias por tocar el badajo de la campana, suscribiros y darle like, y todos los dislikes pues para Fer, que siempre tiene la culpa de estas cosas. Así que chau chau, si quieres tú despedir, querido Ari. Sumamos los agradecimientos, por supuesto, a los que se pasan por aquí por la cabina, por los pilotos participantes y a todos los que se han pasado por la transmisión o que se van a pasar ahí en diferido para ver la transmisión. Será hasta dentro de 7 días cuando nos volvamos a encontrar, como es un clásico de todos los domingos, en esta oportunidad para la 8ª fecha en Las Vegas. Chau, chau. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.